De nuevo, voy a contarles cómo vamos a hacer esta sesión. La sesión de hoy tiene por objetivo que ustedes conozcan la historia de Japón. La historia de Japón yo se las voy a ir contando también in situ y la va a contar Jazz, me ha contado Paola, que es nuestra líder acompañante de nuestro viaje, que Gallery ha dado, por llamarlo de alguna pelea, de alguna manera, una pelea muy dura para que el día que nos acompañe sea Jazz. Miren, Jazz me ha acompañado a mí en los dos viajes anteriores y Jazz es una persona absolutamente fascinante y es muy bueno para contar las historias, tiene además muchísimo sentido del humor. Entonces, me ha sido muy lindo y le agradezco enormemente a Gallery que haya dado esa pelea porque en Japón es muy difícil los tour leaders en español, es dificilísimo y ya teniendo pues la buena experiencia con Jazz y yo sabiendo cómo cuenta las historias, he querido utilizar esta clase para de alguna manera orientarlos a ustedes en muchas de las cosas que Jazz cuenta. Entonces, ¿qué he decidido hacer? Voy a contarles, espérense, siempre ensayo con Diana la compartida de la pantalla y digo, voy a salir para poder que me vean la cara antes de la presentación. Y últimamente me pasa que salgo y vuelvo a entrar y ya no me funciona. Segundo, vuelvo a salir, vuelvo a entrar porque no entiendo. Es algo Dale, que mi profe, es un tranquila. misterio, un misterio. Sí, sí, sí. Pues fíjate que quede grabando apenas vuelva a entrar. Se fue el sonido, disculpen. No, no, señora, dame un momento, ya se conecta la profe. Se desconectó un momento. Bien, entonces, a ver, compartir, a ver, permiso de anfitrión y ya le damos a la pantalla. Listo, mi Listo. profe, ya. Sí, es que es rarísimo. Es Sí, súper sí, raro sí. porque cuando salgo, que para que ustedes me puedan ver y no vean la presentación de una, entonces ya no se ve. A ver, está, compartir. Ya ven la pantalla, ¿verdad? Ya, mi profe. Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer es contar la historia de Japón y a través de esa historia vamos a ir ubicando ciertas cosas que vamos a ver. He titulado la clase El Imperio de los Signos y voy a empezar por recomendarles algunos libros. Muchas veces en los viajes me pasa que me dicen, profe, ¿cuáles son los libros para leer? Es mucho más chévere leer antes, porque eso también pues le ayuda a uno como a iluminar los ojos con lo que va a ver, pero pues obviamente ustedes de aquí a 2 semanas no se van a poder leer todos estos libros, entonces se puede leer in situ, pueden llevar libros que yo les voy a decir cuáles me parece chévere que lleven y también para que lean a la vuelta. Entonces, El elogio de la sombra de Tanizaki es un libro que es de muy rápida lectura, es un librito que al principio parece difícil, pero es, sobre todo, parece un tratado de arquitectura, pero no es un tratado de arquitectura, sino que es un libro sobre la estética japonesa. Y ustedes lo que van a ver en las casas, en la manera de construir, en la altura, en las ventanas, en los papeles, en las maderas, en todo, lo que hay es es un elogio a la sombra, no es la luz con la que estamos acostumbrados a vivir en Occidente, sino que es esa sutileza de, por ejemplo, el shoji, que es el papel que se le pone a las ventanas, cómo permite que pase la luz de una manera tan sutil, cómo todo está hecho con una luz indirecta, todo es sutil, cómo entra la luz por los techos de ciertos lugares. Entonces, es un libro para entender sobre todo la estética japonesa. Otro libro que le recomiendo es el libro de Roland Barthes, que es El Imperio de los Signos. Es un libro que es difícil, es un libro difícil, pero es la mirada más lúcida de un occidental sobre Oriente. Roland Barthes es uno de los grandes intelectuales del siglo XX. Yo se lo he recomendado, pues siempre lo he recomendado para los viajes a Japón y de las personas que lo han leído les ha encantado. Entonces, recomendado también, es una lectura que los puede acompañar durante el recorrido. A los que sean más de novelas, los que sean más de narrativa, pueden leer a Murakami.
Tokyo Blues, por ejemplo, es una muy buena novela de Murakami, pero cualquiera de ellas. Murakami es tremendamente entretenido. Llévense uno que no sea muy gordo, porque él tiene algunos que son pues realmente muy pesados y eso pues hace mucho peso en la maleta, pero se pueden llevar una novelita que los ponga como en sintonía de esa narrativa y de esos personajes japoneses. ¿Qué más literatura les recomiendo? Soseki. Soseki es el gran escritor del periodo Meiji. Ya les voy a contar lo que son los periodos. Hay varias novelas, yo les recomiendo Kokoro, pero muchas otras. Entonces, esto también es narrativa y de las mejores narrativas que ustedes se puedan encontrar. Y también en narrativa, Premio Nobel de Literatura, Kawabata. Kawabata, El País de la Nieve, por ejemplo, y las distintas colecciones de cuentos que tiene Kawabata, también delicioso para ir leyendo. Hay recorridos en el bus que son muy largos y a mí me gusta, por ejemplo, en esos recorridos leerles esos algunos pasajes. Les voy a leer, por ejemplo, en Kioto, algunos pasajes de la novela de Genji. La novela de Genji, que ya les voy a hablar de ella, es escrita por una mujer en el periodo Heian, que ya les voy a explicar también ese periodo que es. Pero es una maravilla en sutileza, es la primera novela del mundo, está escrita muchísimos siglos antes que El Quijote, que se considera la primera novela en Occidente. Esto está escrito además por una mujer. ¿Por qué la llamamos la primera novela? Porque es la primera, digamos, narración emocional de un personaje. O sea, no es que se dice está triste, no, es que cómo baja los ojos, cómo camina, es un príncipe que tiene batallas, pero que tiene derrotas, pero que se enamora, pero que envejece, pero entonces es la narrativa vital. Ahora Y es de la del Divino Niño. alguien me pregunta algo, no sé, no sé si a alguien se le abrió de pronto un micrófono o me quiere preguntar algo. Entonces, la novela de Genji, de Murasaki Shikibu, esa es la autora, lo consiguen también en las librerías. Y hay otro librito que también es de una autora antigua, de otro de los grandes periodos de la historia del Japón, que se llama El libro de la almohada. Es un libro muy curioso, es un libro muy raro, no es narrativa, no es poesía. Ella lo que hacía en la corte era escribir listas de cosas. Y esas listas son fascinantes. Yo también les voy a leer pasajes de ese libro de la almohada, lo que ella escribía antes de acostarse. De una belleza, de una evocación. Lo que es Japón es una capacidad de evocación absolutamente extraordinaria. Entonces, ese es como un primer grupo de libros. Les voy a mencionar otros a lo largo de la sesión. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos entonces. Ay, espérense un momentico que se me salió esto. Ah. Ya lo tienen, ¿verdad? ¿Otra vez? Sí, ahí creo que. Perfecto, listo. Entonces, vamos a empezar por como que poner los pies en la tierra de este Japón. Poner los pies en la tierra, ¿a qué me refiero? Es a qué tierra, en qué tierra estamos pisando. O sea, ¿cuál es el lugar geográfico en el que estamos? Estamos en un país que está en el Océano Pacífico, pero que es un país insular. Son islas, conjuntos de islas que se extienden a lo largo de toda esa costa pacífica del noreste de Asia, pero hay varias islas principales. La isla, digamos, fundamental es Honshu, que es donde está Tokio, que es la isla más grande, y las otras tres no vamos a ir a algunas de ellas, por ejemplo, Hokkaido, que es la isla del norte, es el lugar, por ejemplo, para ir a pasar un invierno, a los que les guste la nieve, es el lugar también de origen de la famosa cerveza Sapporo, que es la cerveza japonesa. Eso es al norte, esa es la isla de Hokkaido, también la otra muy grande. Luego está Shikoku, que es la otra isla acá. Aquí la ven, Shikoku, ahí está Matsuyama, está Takamatsu, eso también pues es otra de las islas, vamos a ir recorriendo algunas de ellas en nuestro paseo. Y luego está la isla de Kyushu, que es la isla al sur, que es por donde nosotros vamos a entrar al país, que es donde está Fukuoka. Nosotros vamos a entrar por ahí. Hay un momento que se me había olvidado una cosa anterior y es, les voy a ir recomendando películas, se las voy a ir mandando por el chat, pero si quieren ver alguna muy linda estos días, ahora en Semana Santa, les recomiendo una extraordinaria que se llama Perfect Days, Días Perfectos. Está en Netflix, la pueden buscar. Es una película sensacional. Vale la pena que se la vean estos días. Les voy a ir mandando otras también ahí por el chat.
Entonces, estos son cerca de 4.000 islas pequeñas. Nosotros vamos a ir, por ejemplo, a Naoshima, que también es una isla, que es la isla de los museos. Entonces, hay 4.000 islas que rodean, pues, estas islas principales. Como digo, la principal, Honshu, Shikoku, Kyushu y Hokkaido, que son las principales por donde nosotros, pues, vamos a recorrer. Este mapa me encanta porque este mapa es para dónde vamos. Vamos para realmente el extremo del mundo. Vamos para el extremo de lo que llamamos el este, donde nacía el sol naciente. Y este mapita, que también quiero que lo tengan ustedes para cuando tengan esta grabación y la quieran repasar, como digo, esto es un archipiélago, en realidad lo que llamamos, estas islas son islas volcánicas. Entonces, todo esto es una geografía que crea civilización, porque es un lugar que ha estado históricamente muy aislado y que ha tenido que hacer mucho con muy poco. Entonces ha convertido esa limitación, ese aislamiento, ese ser isla, ese carácter insular, lo ha convertido en pura estética. Entonces, de nuevo, voy a pasar por algunos de los lugares que vamos a ver. Aquí está Tokio, que es el lugar pues de compras, el lugar de la arquitectura contemporánea, que es de donde nos vamos a devolver. Aquí también en la isla principal vamos a estar viendo el monte Fuji, ahí está. Este recorrido desafortunadamente no pasa por Sumago y Magome, que lo hemos incluido en otros recorridos anteriores, lo hemos sacrificado en pos de Corea. Vamos a pasar por Nara, donde está el Buda más grande de Japón, por donde entró el budismo al Japón, el gran templo de Nara, que es el templo de madera más grande del mundo. Tenemos también en nuestra ruta, pues como digo, aquí abajo Fukuoka, que es por donde vamos a entrar. ¿Por qué? Porque es el lugar más cercano con Corea del Sur y es el lugar por el que entraron muchas cosas, por ejemplo, la escritura china y por el que entró también a Japón el alfabeto chino, que vamos a contar también en las otras clases la historia de ese alfabeto, que son los kanji, y vamos a aprender con Jazz incluso cómo podemos aprender algunas palabras o escribir y reconocer algunas palabras en kanji y cómo. Entonces, aquí estos muchos de esos lugares por los que vamos a pasar por Kobe, por Osaka y por Kioto, que fue capital del país, donde están pues algunas de las maravillas arquitectónicas que vamos a ver, pero también la que fue la capital del periodo Heian. Si ustedes me dicen, ¿dónde Japón se hizo Japón? Japón se hizo Japón en dos momentos. Se hizo Japón en el periodo Heian, donde toda la corte, el esplendor, el antecedente de las geishas, no eran geishas en ese momento, el antecedente de las geishas, donde la corte, los palacios, o sea, todo eso en Kioto, y luego en Tokio durante todo el periodo Edo, donde Japón estuvo completamente cerrado al mundo, ya se los voy a explicar. Pero nosotros vamos a ir también aquí abajo al sur, donde está Hiroshima y Miyajima. Hiroshima es la ciudad, pues que obviamente tiene la historia de la tragedia, la bomba atómica. Allí será el lugar para explicar por qué la entrada en la guerra, qué fue lo que hizo que se lanzaran esas bombas sobre Japón. Entonces, esto es mucha historia y la vamos a ir contando también in situ. Entonces, por eso digo que la clase de hoy es sobre todo una clase para que, digamos, nos ubiquemos en esos periodos, que es lo que nosotros vamos a ver. Como digo, es 73% un territorio montañoso. Como son islas volcánicas, entonces vamos a ver apenas el 18% del territorio como un territorio habitable. Entonces, por eso las ciudades japonesas son ciudades altamente pobladas, porque la mayoría es montaña y donde pues hay un pequeño valle, un llano, pues ahí se establece la población desde tiempos inmemoriales, vamos a contar, y el área metropolitana de Tokio es el núcleo urbano más poblado del planeta, son 36.9 millones de personas. Según la ONU, a finales del año pasado, Yakarta lo superó en número de habitantes como núcleo urbano, pero hasta el año pasado el núcleo urbano más poblado de la Tierra todavía está en discusión. La ONU pues ha dicho Yakarta, pero hasta el año pasado era Tokio. Entonces nosotros vamos a ver un país que es tremendamente dual. Por un lado, tenemos el futuro, todo lo más progresista. Ustedes se van a encontrar los baños más fascinantes del mundo. Todos ustedes van a querer traer un sanitario japonés para sus casas porque todo el tema del baño japonés es absolutamente fascinante. Les voy a explicar el mito fundacional por el cual nosotros podemos saber de dónde viene esa obsesión de los japoneses por la limpieza.
pero al mismo tiempo vemos futuro y vemos mucho pasado, vemos muchos santuarios, tanto santuarios sintoístas como templos budistas. Esta es una diferencia que ustedes me van a oír hacer muchas veces. Una cosa es un santuario sintoísta que hace parte de toda la mitología fundacional de Japón y por otro lado los templos budistas. Entonces, santuario sintoísta. Templo budista. Y vamos a ver entonces los jardines Zen, que también es parte de todo ese budismo. Quienes estuvieron conmigo en Sudeste Asiático, nosotros vimos mucho budismo, pero no budismo zen. Este es el budismo, digamos, más estético y además es el budismo más enfocado hacia la meditación, hacia el minimalismo y hacia todo lo que sean prácticas que comuniquen el espíritu del ser. Entonces, contemplar un jardín vacío, vamos a hacerlo en Kioto, en el Gran Jardín de Kioto, que es un jardín vacío, que es una cosa espectacular. Vamos a ver también las prácticas del Ikebana, que es la práctica de hacer floreros, que es absolutamente extraordinaria también. Y vamos a ver cosas como lo que es el wabi sabi o lo que es el kintsugi, que es la reparación con oro de aquello que se quiebra. Japón es una cosa, es un universo espiritual simbólico, por eso llamo la clase el imperio de los signos, y por eso les digo que son estos contrastes de la absoluta modernidad, el futuro, el tren bala y también la tradición que los hace ser lo que son. Entonces, la historia de Japón es una historia que la ha moldeado, como dije, buena parte de su aislamiento. Como son una isla-nación, tiene una proximidad con unos gigantes increíbles al lado. Tiene a Rusia, tiene a Corea, que son sus grandes vecinos, tiene a China, obviamente, como el otro gran gigante de Asia. Entonces, es una cultura que surge de ese contacto, del contacto con todas esas grandes potencias que son las que han dominado Asia históricamente. Lo mismo le pasa a Corea. O sea, esta misma frase me la oirán en Corea, en la clase de Corea, porque Corea, obviamente, influida por China, influida por Rusia, que son las grandes potencias. Entonces, cuando Japón se ha abierto, lo que ha hecho es absorber todas las ideas y todas las culturas que han llegado hasta sus orillas. Y en las temporadas de cierre, lo que ha decidido es incubar su propia manera de hacer las cosas. O sea, por eso les digo que Japón se hace Japón, sobre todo cuando se cierra sobre sí misma, porque deja todas esas influencias extranjeras para desarrollar lo que es Japón. Entonces, como todas las historias, Japón es una historia de conflictos, de crecimiento, de ríos de sangre, de señores que pelean por el poder. Entonces, yo no les voy a decir 20.000 nombres, les voy a decir como 4 o 5 nombres que ustedes también le oirán decir a nuestro guía, pues muchas veces. Por ejemplo, Nobunaga Oda o Hideyoshi Toyotomi, que son los grandes señores feudales que luego se convierten en los grandes señores del país y vamos a entender pues cómo también es esa historia de poder, porque al final todos los países son historias de poder porque esas dinastías son las que terminan haciendo los castillos que vemos, el arte que consumimos, el arte que vemos, que disfrutamos, etcétera. Entonces, los primeros indicios de vida en Japón se remontan cerca de 30.000 años atrás, donde puede ser que estuviera habitado mucho antes, pero si ustedes ven este mapa es el mapa de la Tierra hace 30.000 años. Entonces, como ustedes pueden ver, Japón, todo este territorio insular, está mucho más pegado de la costa china y la costa coreana. Entonces, los puentes de tierra pues eran mucho más transitables. Eso significa que en el tiempo de la última gran glaciación, hace unos 15.000 años, pues era muy fácil cruzar. Entonces, desde Siberia por el norte y desde Corea y probablemente también desde Taiwán en China, pues van a llegar las primeras poblaciones a asentarse en las islas que ya les dije, pues que es lo que hoy es Japón. Voy a decirles los nombres de los periodos y esto para que lo tengan a modo de resumen. Yo esto se los voy a pasar también al chat para que no tengan, pues, o sea, no tengan que volver siempre a la grabación. Yo les paso esta explicación de los periodos, este resumen de los periodos y les voy a contar algunos detalles en la clase de hoy de estos periodos. Primero voy con el resumen. El periodo Homón, desde ese 14.000, o sea, antes de Cristo, última gran glaciación, hasta el año 300 antes de Cristo, es el periodo más antiguo de la historia de Japón. Hay una cerámica muy particular, muy distintiva, ya se las voy a mostrar por si vamos al Museo Nacional y vemos esta cerámica, ustedes sepan qué significa, de dónde viene, que es del periodo Homón. Y también, pues, es el momento en el que el hombre, como en el resto del planeta, es cazador-recolector, es nómada, no
no se asienta todavía en un solo poblado, vive con los perros. Una cosa de las cosas lindas del periodo Jomón es que se han encontrado en los enterramientos de los seres humanos con sus perros, que eran los que les ayudaban a cazar. Se dedicaban también a la pesca. Entonces, ese es el periodo Jomón. Ya ahorita se los muestro en imágenes, pero para que lo tengan en la cabeza. Luego viene el periodo Yayoi, del 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo. Es el periodo en el que llega la agricultura, en el que llegan el trabajo de los metales, o sea, es la edad del cobre, del hierro y el bronce, como en el resto del mundo también. Y el continente lo que va a hacer es, digamos, legarle a Japón muchas técnicas, pues que ellos, que eran cazadores recolectores, no conocían. Por ejemplo, pues el trabajo de los metales, que ellos no lo tenían, y los cultivos de arroz. Ahora se los muestro en imágenes, eso pasa en el periodo Yayoi. Luego nos vamos al periodo Kofun. Ese periodo Kofun no voy a tocarlo mucho porque nosotros no vamos a ver prácticamente nada del periodo Kofun en nuestro viaje. Es del año 300 al año 538, ya después de Cristo. Me interesa solo una cosita muy puntual del periodo Kofun que ya se las voy a mostrar. Tienen algo muy fascinante y es que tenían unas tumbas en forma de cerradura y en las que cultivaban árboles encima. Una cosa absolutamente increíble, pero como no lo vamos a ver, pues voy a pasarlo de largo. Luego, el periodo Asuka. El periodo Asuka es muy importante para nosotros. Es un periodo en el que entra toda la influencia china. Entonces, como digo, entra el budismo, se establece por primera vez un gobierno central, porque antes, pues, como no estaban asentados. En el momento de la agricultura, desde el periodo Yayoi, ellos empiezan, digamos, a asentarse, o sea, dejan de ser nómadas para estar asentados. Y en el periodo Asuka ya va a haber un mando central y en el periodo Nara, Nara va a ser la primera capital del país y nosotros vamos a ir a Nara. Entonces, Nara va a ser ese lugar donde el budismo se convierte en la religión oficial de Japón, en la religión dominante, y por eso en Nara vamos a ver los templos, el gran templo de Nara, que es el momento en el que llega el budismo a Japón. Es un regalo que le hace un emperador coreano, lo vamos a contar en la clase de Corea. Se construyen muchos templos budistas y la influencia cultural y religiosa china va a ser tremendamente significativa desde el periodo de Nara. Luego nos vamos a uno de mis periodos favoritos de la historia de Japón, entre el 794 y el 1185. Miren que es un periodo muy largo. Es un periodo donde la capital se traslada a Kioto. Kioto es probablemente la ciudad más linda de todo lo que vamos a ver. Fue la capital del periodo Heian. Es la época del florecimiento cultural. Es ahí donde se escribe la novela de Genji. Ahí está nuestra escritora, la primera escritora de novelas de la historia de la humanidad, una mujer japonesa, una mujer de la corte, refinamiento artístico, desarrollo literario, los trajes, la poesía, la corte donde el peor error que tú podías cometer era hacer un mal verso, las historias de amor. Entonces el periodo de Heian es un periodo como muy romántico, pero es un periodo palaciego, es como quien dice la vida de la corte, como si fuera el Versalles de alguna manera, si lo queremos comparar con Occidente. Luego viene el periodo Kamakura del 1185 al 1333 es el tiempo de los grandes guerreros, donde aparecen los guerreros samuráis. Vamos a hablar de ellos in situ, quiénes son los samuráis, por qué se tomaron el poder y por qué se establecieron lo que se llaman los shogunatos. ¿Qué es el shogun y qué es el daimyo? Que son las dos grandes personalidades del periodo. El shogun es como el señor, el gran señor, el líder de todo el país. Y el daimyo es el equivalente al señor feudal, o sea, es el que domina un pedazo, digamos, de tierra, y todo esto es un gobierno militar. El primer shogunato es el shogunato de Kamakura, por eso el periodo se llama Kamakura. Los periodos equivalen a casi siempre a los apellidos de los señores. Entonces, Kamakura, vamos a explicar cómo es la cosa. Y el shogunato, pues es el gobierno feudal, de hecho, equivale al feudalismo en Europa, o sea que es bastante paralelo. Eso el Kamakura. Luego viene el periodo Muromachi, que es un periodo, es lo que se llama los periodos que empiezan las guerras entre los señores. Ustedes saben que si hay varios señores que tienen el dominio de la tierra, se van a empezar a pelear. Entonces, un periodo de mucha inestabilidad política donde surgen algunos shogunatos muy fuertes y se desarrollan las artes Zen. Este es el momento en el que entra el budismo Zen a Japón. Vamos a explicar la diferencia con el budismo tradicional y es el declive de ese gobierno central, o sea, la caída del emperador para que ahora los que mandan pues son esos señores feudales y es el momento también, el periodo Muromachi es muy importante porque es el momento en el que empiezan los contactos con el extranjero. Ejemplo, llegan
llegan los portugueses. ¿Qué les dejan los portugueses? Lo peor, les dejan las armas de fuego. Ellos eran guerreros de la espada, de la katana, y de pronto pues llegan las armas de fuego. Y eso lo vamos a ver también en los castillos que vamos a visitar. Entonces, este periodo muy importante, el periodo Muromachi, y luego viene el periodo Asushi Momoyama. Aquí esto es muy importante porque aquí aparecen señores con nombres propios que son los protagonistas de los castillos que nosotros vamos a visitar. Entonces, aquí es el país unificado bajo un liderato, un señor que se llama Nobunaga Oda, y ya les va a mostrar la foto de él, yo se las voy a mostrar ahorita también, pero es un personaje en el que Jazz hace mucho hincapié, Nobunaga Oda, el otro señor feudal que se llama Hideyoshi Toyotomi y Tokugawa. Son los tres señores que se van a pelear, es el momento, digamos, en los que todos los señores feudales, por eso les digo estos tres nombres, porque también vamos a pasar por los castillos que levantan estos grandes señores, porque el castillo, igual que en Europa, era una demostración de poder. Entonces, es el tiempo del fin de los estados guerreros porque gana uno de esos señores, que es el señor Tokugawa. Y Tokugawa es el que va a ganar el poder y empieza el periodo Edo. El segundo periodo favorito mío, o el primero, no sé bien, entre el Heian y el Edo me cuesta elegir. El Edo es el otro gran periodo de Japón porque son 260 años en los que Japón se cierra al mundo. Aquí una novela para leer es la novela Seda de Alessandro Barico. Es una novelita también de 70 páginas y es una novela ambientada en el Japón del periodo Edo, del Japón cerrado al mundo. Un comerciante francés que va a buscar unos gusanos de seda a Japón y entra clandestino porque a Japón no se podía entrar. Entonces, esa novelita también muy recomendada para que se la lean. Esa es otra que pueden leer durante el recorrido, que es una maravilla. Entonces, se establece el gobierno central con el clan Tokugawa, o sea, Tokugawa y Hideyoshi Tokugawa Ieyasu, que es el que va a ganar, y sus descendientes, todo lo que llamamos el clan Tokugawa, es el que va a gobernar durante esos 260 años de un periodo que lo llamamos el Sakoku, que es el periodo de Japón completamente cerrado al mundo. Hay un gran florecimiento cultural, florece la pintura, la literatura, el teatro kabuki, la ceremonia del té. Bueno, otro consejo es, cuando acaba el recorrido por la noche, yo sé que uno acaba cansado, pero el que se pueda volar a un espectáculo de teatro kabuki, a ver un teatro, no, todo lo que puedan ver, aprovechen y salgan a verlo porque pues vale la pena. Hay muchas experiencias pues que incluyen casi todas las ceremonias, incluso la ceremonia del té, etcétera, pero si no, para que pues aprovechen también el tiempo al máximo. En el periodo Edo es donde Japón se vuelve Japón con todas sus prácticas y que venían pues desde el Heian. Y Edo va a ser la nueva capital, que Edo es hoy Tokio. O sea, la capital anterior era Kioto, ahora la capital se traslada a Tokio. Luego viene el periodo Meiji. Meiji también es un periodo muy importante porque es todo el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, o sea, ya muy cercana a nosotros, y el comienzo del siglo XX hasta antes de la Primera Guerra Mundial, donde el periodo de Meiji marca el fin del clan Tokugawa, del shogunato Tokugawa, del clan Tokugawa, y es el inicio de la era moderna en Japón. La era moderna es el momento en el que se abren al mundo. Después de 260 años cerrados, se abren y es un periodo pues de occidentalización, de apertura, de comercio internacional, de mucho contacto con el mundo. Entonces ese es el periodo Meiji, el periodo de apertura. Ahí es donde les dije que el gran escritor es, este que les mostré hace un momento, la novela que me gusta mucho, Soseki, que tiene muchas, están también las novelas a sus gatos, bueno, hay un montón, pero esta de Kokoro, que es la que les recomiendo que pueden llevar al viaje. Y aquí luego podemos ya saber que Japón, abierto al mundo, empieza también a exportar su literatura y demás. ¿Cuál es el periodo que viene a continuación? El periodo Taisho es el periodo donde hay mucho desarrollo cultural y político, pero sobre todo es el aumento de la influencia occidental en Japón. O sea, Japón se está occidentalizando mucho y busca consolidarse como potencia internacional y empieza a firmar muchos tratados, muchos acuerdos internacionales, pero de alguna manera con muy malas alianzas. ¿Por qué? Porque luego viene el periodo Showa, que es el periodo donde
las malas alianzas pues se consolidan porque Japón se alía con el eje del mal. Entonces es el periodo que abarca el Showa, es el periodo que abarca la Segunda Guerra Mundial, aquí es donde están las bombas atómicas, la posterior reconstrucción de Japón, hablaremos del milagro económico japonés porque eso también... O sea, una de las cosas lindas de ir a aprender a Japón es la filosofía del ser japonés. Y hay muchas palabras que yo les voy a ir diciendo y es, por ejemplo, la ética del trabajo, o sea, cómo trabaja un japonés. Esa ética del trabajo es la que a ellos les permitió ese milagro económico, pues que lo vamos a explicar, y ese rapidísimo crecimiento económico tras la guerra, la transformación absoluta de esa sociedad después de dos bombas atómicas, o sea, cómo se levanta ese milagro económico después de que te caen dos bombas atómicas, y también es el gran periodo, pues, de un personaje del que ustedes han oído hablar bastante, que es el emperador Hirohito, que asciende al trono en 1926 tras la muerte de su padre, que era Taisho, por eso les dije que los periodos están muy asociados a los apellidos. En este caso, Taisho era el padre. Hirohito es su descendiente y luego, pues ya después, en el año 89, la caída del muro de Berlín, etcétera, ya lo que viene es el periodo Heisei. El periodo Heisei es hasta 2019, o sea, hasta hace muy poco, hasta antes de la pandemia, es el emperador Akihito, que es el hijo de Hirohito, porque esto es pues dinástico, es una misma familia y está marcado también pues por los grandes avances económicos, muchos desastres naturales, terremotos, tsunamis, etcétera. Y él abdica, es la primera vez que un emperador abdica en favor de su hijo, que es Naruhito, y es el que reina ahora mismo en el periodo Reiwa, que es el periodo que va hasta la actualidad, que pues es el que nosotros vamos a ir a visitar, que uno de los principales problemas que enfrenta hoy Japón, pues es la baja densidad poblacional, y pues vamos a hablar también de eso, un país que tiene muy poca inmigración, unas reglas durísimas para entrar al país y demás. Dicho todo esto, que es amplio, que es grande, que como les digo, les voy a poner en PDF para que lo tengan, voy a mostrarles imágenes de cada uno de estos periodos para ilustrar y ampliar algunas cosas de cada uno de esos periodos. Les dije que el primero es el periodo Jomón, que es donde son cazadores recolectores. Les dije que había unas vasijas muy particulares, son estas vasijas que son bellísimas, que son como la simulación del fuego. Ahora les voy a contar el mito fundacional de Japón, que tiene que ver con el fuego, y estas serán unas vasijas. Miren, en la historia de la humanidad en general, siempre que ustedes vean vasijas, incluso en el periodo griego, en los periodos arcaicos, etcétera, en la Grecia antigua, en los tiempos del Paleolítico, vamos a tener vasijas porque el hombre es agricultor. Cuando uno tiene una vasija es porque necesita meter algo que le sobra, entonces, o porque lo necesita guardar. Entonces, las vasijas en principio siempre eran para albergar semillas, pero también podían ser parte de los rituales. En este caso, esas vasijas del periodo Jomón, que son una belleza además de obras de arte, estaban hechas también para meter, por ejemplo, las cenizas de los niños muertos o los restos de los niños muertos, porque pensaban en algunos rituales que eso tenía la posibilidad de revivir a los muertos. Entonces, esas son unas vasijas que las contaré si llegamos a verlas in situ en el museo, pero para que las tengan ubicadas, que son bellísimas, parecen de una modernidad enorme, pero son del 14.000 antes de Cristo. Y es el primer periodo de la historia, como les digo, tenían esa buena práctica pues esa práctica tan bonita de enterrarse junto a sus perros, por ejemplo. Es un periodo que es el único en la historia de Japón que es carente de violencia, que es un lugar, que es una sociedad, pues como digo, cazadora-recolectora, pues que trabajan con instrumentos de piedra, que tienen sus rituales, que tienen sus ceremonias, y pues de alguna manera es el periodo donde pues no tenemos muchos vestigios porque es un periodo que es un periodo pues sin escritura. Entonces es lo que llamamos la prehistoria. Cuando yo puedo empezar a documentar las cosas, cuando yo ya tengo libros en los que puedo, pues, o papeles o grafía donde puedo leer la historia. En este caso, pues no mucho, en la medida en que no nada, pues porque en este momento todavía no hay escritura. Paso rápido, pues como digo, de este periodo, las vasijas. Luego del periodo Yayoi, que va del 300 antes de Cristo al 250 después de Cristo, que lo mencioné hace un momento. Este es un periodo que nos interesa porque vamos a ir a Corea. Entonces, durante el periodo Yayoi, los elementos culturales de Corea y de China son los que van a llegar a Japón. Entonces, por eso les muestro este mapa, porque es el mapa que es la ruta que nosotros vamos a seguir desde Busan hasta Fukuoka. Pues eso es la misma ruta que siguió la influencia coreana y china para llegar a Japón, llegando hasta el norte. Entonces,
Aquí había ya una población nativa, o sea, como dije, la que había llegado por los estrechos cuando estaba el tiempo de la glaciación, pero llegan los inmigrantes desde China y desde Corea, entonces eso trae un montón de nuevas influencias culturales. Entonces traen, como digo, las armas de bronce, traen el cobre y traen los cultivos. ¿Cuál es el principal cultivo que aportan los chinos y coreanos que llegan? El cultivo del arroz, el sistema de riego. Entonces acá es cuando Japón aprende a comer arroz y nosotros vamos a comer el arroz más rico del mundo, que es un arroz muy simple, pero que es un arroz que está hecho para tener salsitas. Cuando a uno le preguntan de por qué es tan simple el arroz japonés, es porque está previsto que la comida sea muy jugosa y sea el jugo, los zumos de esa comida o de las salsas, como la salsa soya y demás, las que le den el sabor al arroz. Por eso el arroz no tiene ningún tipo de condimento, es un arroz totalmente simple, muy distinto al nuestro. Entonces, son esos inmigrantes los que introducen la agricultura, la producción del arroz. El pueblo Yayoi, pues era un pueblo de origen chino y coreano, llegan, se asientan en el sur, en Kyushu, donde dije que está Fukuoka, que es al sur, y durante este periodo, pues traen muchas herramientas. Una de las cosas interesantes es que los Jomón eran muchísimo más, como ven ustedes, más occidentales. Mírenle los ojos, es así como se recrea cómo era la población nativa de la isla. Pero los que llegan del periodo Yayoi, pues son absolutamente orientales, como los coreanos y como los chinos. Entonces, esa mezcla es la que da el japonés. A mí mucha gente me pregunta que si de tanto ir a Asia ya soy capaz de reconocer entre un chino, un japonés y un coreano. Sí, al final es muy fácil, yo les voy a mostrar porque la forma de los ojos es una de las cosas más fáciles de identificar, la forma de la cara también, luego les mostraré estando allá y esta es una mezcla que ocurre pues en este periodo. Empiezan a llegar por la isla del sur, como dije, y esa fisonomía físicamente eran más largos, eran más altos, eran más delgados, conocían el bronce, conocían el hierro, se basaban su alimentación en el arroz. Entonces, esto para que ustedes sepan que pues es un momento fundamental porque hay muchas teorías pues que hablan de cómo llegaron, por qué estaban buscando la isla de los inmortales, que son los mitos fundacionales que yo les voy a contar allá, quiénes son los inmortales, por qué los estaban buscando y por qué llegaron, porque pues uno no solo se va a un lugar porque sea un lugar más propicio para cultivo, sino que también está buscando cosas, así como Colón estaba buscando cosas cuando encuentra la ruta hacia América. Entonces, hay muchas historias, les contaré pues in situ por qué llegaron los coreanos hasta allí. Me interesa es que ustedes vean el canal, el estrecho de Corea, para que ustedes vean lo cerca realmente que está, pues que es el paseo que nosotros vamos a hacer. Y de aquí me interesa también que la sociedad se estratifica por primera vez. Cuando eran nómadas, cazadores, recolectores, pues no había estratos, la sociedad era igualitaria. Pero aquí, este es el primer momento en el que aquellos que eran más aptos para defender al grupo se convierten en una élite. La élite guerrera empieza a adquirir el poder. Incluso se habla de que los más débiles empiezan a ser esclavizados. El hombre, no solamente en Japón, el ser humano en general, una vez se asienta, establece relaciones de poder. Siempre hay jerarquías. Entonces, aquí la élite, y en Japón lo va a hacer desde siempre, la élite va a ser los guerreros. Y eso lo vamos a ver en todo ese periodo de los samuráis. Los que son más aptos para defender a la población van a tener mayor estatus y ese es el comienzo de la estratificación de la sociedad japonesa. Y es en este periodo donde tenemos una de las historias más fascinantes que ustedes pueden escuchar, que es lo que llamamos la mitología fundacional. Todos los países tienen un mito fundamental que los hace como son. Y ese mito en Japón está entre año 300 antes de Cristo y entre el 300 después de Cristo se han encontrado los primeros registros de prácticas relacionadas con lo que vamos a llamar el sintoísmo. ¿Qué es el sintoísmo? Es una religión, era primero una mitología, luego se convierte en religión. La religión es cuando ya las prácticas están organizadas. Es una religión animista porque creen los kamis. Los kamis son los espíritus, ya lo voy a explicar.
las anima, que todo está animado. Cuando digo animista es que todo tiene espíritu, el agua, el bosque, el árbol, las piedras, todo tiene un espíritu. Y se venera y se deifica a esos espíritus. Puede ser el espíritu de las tormentas, las montañas, los astros, el sol, la luna, etcétera. Entonces, hay rituales asociados a todos esos kamis, a todos esos espíritus. Entonces, ¿qué significa sintoísmo? En japonés significa el camino de los dioses. Entonces, la religión sintoísta es una combinación que va de la adoración de la naturaleza, porque al principio lo que adoran es la naturaleza, que es un culto ancestral, y luego un montón de deidades que van apareciendo en esa mitología. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo son la historia de esos kamis? Ya lo voy a contar, pero primero explico qué son los kamis. Los kamis son los dioses que están en el mundo e interactúan con los seres humanos. Es decir, es el kami de las montañas, es el kami de los vientos, es el kami de las tormentas. Dentro de esos kamis hay varias categorías de kamis. Cada clan también asociaba su clan a un kami para que lo protegiera, un espíritu protector, como si fuera un ángel guardián, por hacer la dicotomía con Occidente. Y pues también en esos kamis hay kamis guerreros, hay kamis líderes y hay algunos kamis que son los más conocidos, que son Izanagi, Izanami y Amaterasu, que ya los voy a explicar. Entonces, ¿por qué? Porque también hay dioses de la muerte, porque hay kamis que deciden quién vive y quién no, cuáles son los malvados, cuáles son los kamis negativos, cuáles son los kamis positivos. ¿Y esto por qué? Porque ustedes han visto, por ejemplo, el manga japonés, la pintura que tiene monstruos, que tiene figuras como muy feas, como muy deformes, pues todo esto hace parte de esa mitología. Uno no puede entender ni el manga, ni puede entender el ukiyo-e con todas sus pinturas, ni la pintura, ni incluso los cómics modernos o o el anime moderno, si no entiende todos estos kamis, porque todo esto es lo que representa. Incluso cosas para niños como el Pokémon, pues todo eso está lleno también de esos espíritus que ellos conocen porque son parte pues de ese sintoísmo que en la mayoría de la población japonesa es sintoísta, budista, o sea, mezclan las dos cosas, ya lo voy a explicar. ¿Cómo es ese mito fundacional? El mito es el mito de Izanagi y su esposa Izanami. Al principio todo era el caos, igual que lo dice la Biblia, igual que lo dice el Génesis. Y estaba todo en un huevo flotando en la oscuridad. De pronto, lo ligero subió y se hizo cielo, y lo pesado bajó y se hizo tierra. Entonces se separó el cielo y la tierra, igual que en el Génesis. De ese cielo surgen los primeros dioses, que son seres solitarios, incorpóreos, que pues no dejan huella en ese panorama, digamos, ancestral. Pero los últimos de esa generación, los últimos kamis, no lo llamemos dioses, llamamos los kamis porque son los espíritus, son Izanagi e Izanami, que se llaman la pareja fundacional. Son la pareja primogénita, como quien dice Adán y Eva. Este es Izanagi y Izanami. Los dioses les dan una lanza. Mucha de la pintura japonesa van a ver ustedes dos personajes representados con una lanza. Entonces, los de la lanza son Izanagi y Izanami. Y les dan la lanza y ellos se paran en un puente flotante, el puente flotante del cielo. El puente flotante hay corrientes que dicen que era el arco iris. Se paran en el arco iris, hunden la lanza en el océano y al sacar esa lanza, las gotas que salpican forman la primera isla. La primera isla de Japón. Luego ellos bajan, se unen, ahí también hay otra historia para contar, pero ya la contaremos con Jazz in situ, y se unen y de ese matrimonio pues nacen el resto de las islas. Pero también ellos dan a luz a varios personajes, por ejemplo al dios del fuego. Y lo que pasó es que el dios del fuego con sus mismas llamas mata a su madre al nacer, o sea, mata a Izanami. Entonces, Izanami se va al Yomi, que es el inframundo, que es pues, digamos, el mundo de los muertos, y Izanagi no quiere vivir sin su esposa y se va a buscarla. Miren que esto tiene ecos incluso en la literatura griega, cuando Orfeo va a buscar a Eurídice en el inframundo, o sea, es como lo mismo. Se va a buscarla en el inframundo. Y lo mismo que le pasa a Orfeo, que le dicen que no la puede mirar, que no puede mirarla, y ella le dice, espérame, no me puedes mirar. Y él no se puede resistir, enciende una lámpara y la ve como en descomposición, o sea, la ve cadavérica, descompuesta. Y entonces él huye
Y ella se siente súper humillada, o sea, de que la vio así y que el tipo se fue, o sea, un cretino, pues llamémoslo de alguna manera. Entonces, Izanami está muy humillada, lo persigue, le da muchísima rabia y le dice que va a matar a 1000 personas cada día en venganza por haberse sentido, digamos, traicionada por él. Y él le responde que él va a hacer nacer 1500 almas cada día. Es el equilibrio entre la vida y la muerte. O sea, mueren unos, nacen otros, y ese es el mito fundacional. Izanagi, como él estuvo en el Yomi, y al haber visto a su mujer en estado de descomposición, es como si hubiera estado en contacto con lo impuro. Luego les voy a contar lo que significa la impureza para los japoneses. Pero él hace el primer misogi. ¿Qué es el misogi? Es el baño de purificación. Nosotros vamos a ir a un zen, vamos a entrar en contacto con una cultura que es de la limpieza permanente, de la limpieza todo el tiempo. Entonces, él se lava. Y cuando se lava, en ese baño nacen tres dioses. Uno nace de su ojo izquierdo, que es Amaterasu, que es la diosa del sol. Cuando ustedes vean la bandera de Japón, que es el sol naciente, esa es Amaterasu, la diosa del sol, y la señora del cielo. Luego de su ojo derecho va a nacer la luna, el dios de la luna, y de su nariz nace Susanoo. Susanoo también tiene todo tipo de anécdotas, historias, cuentos. Es como si naciera como de un estornudo. Y Susanoo es el dios de las tormentas, es el más impulsivo, es el más violento, de hecho tiene una gran pelea con su hermana Amaterasu y Amaterasu se fue y se escondió en una cueva. También hay mucho de esto recreado en las pinturas. Entonces por eso les cuento estas historias, porque conocer las historias de los mitos fundacionales pues nos ayuda a interpretar lo que vemos. Es por eso, no para que se aprendan los nombres ni nada, sino para que cuando veamos ciertas cosas pues las podamos entender. Y luego de Amaterasu, un nieto de Amaterasu que se llama Ninigi, va a gobernar las islas de Japón con tres grandes reliquias, un espejo, una joya y una espada. Y esa espada todavía la conservan los emperadores japoneses porque el bisnieto de ese personaje, pues también de la línea de sangre de Amaterasu, es decir, de la línea de sangre de Izanagi y de Izanami, pues es el primer emperador de Japón en el 660 a.C. Entonces, el emperador actual, Naruhito, pues según la tradición, es el descendiente número 126 de Amaterasu y de los dioses fundacionales. Entonces, así como la reina Isabel de Inglaterra la coronaron en la abadía de Westminster porque ella es hija de Dios, o sea, es elegida por Dios, de la misma manera, pues los emperadores japoneses hacen ese vínculo con el mito fundacional japonés. Sigo con el periodo Kofun. El periodo Kofun, yo nunca lo suelo explicar mucho, pero por ejemplo, el año 2024, cuando estuve con algunos porque no era una visita obligatoria, sino voluntaria, el Museo Nacional de Tokio, vimos una exposición muy linda del periodo Kofun. El periodo Kofun es un periodo donde pues hay mucho contacto con China, mucho contacto con Corea. Aparece la escritura china en el territorio de Japón, aparecen ya los metales más avanzados y hay una influencia china ya muy evidente. Lo que me gustó, pues porque, como digo, lo vimos en la exposición del Museo Nacional, es estas figuritas que se llaman haniwas. Y estas figuritas son las figuras de los guerreros. Acuérdense que les dije que cuando se estratifica la sociedad, los que empiezan a mandar son los que tienen mayor posibilidad de defender a la población. Entonces se creía que tenían esas figuritas una función protectora, las ponían en las tumbas y gracias a ellos pues sabemos cómo se vestían en ese periodo Kofun, cómo era la sociedad de la época. Entonces algunos haniwas son tremendamente elaborados, tienen la armadura, tienen los cascos, tienen los objetos del estatus en la sociedad y incluso ahí vemos el primer vestigio de lo que se parece mucho al casco del samurái, que también les voy a explicar pues en su momento cómo es el casco del samurái. ¿Qué sigue en nuestra historia? Sigue el periodo Asuka. Esto nosotros lo vamos a ver cuando vayamos a Nara. Esto es como el equivalente al comienzo de la Edad Media en Europa. Del 530 al 710 es todo el periodo Asuka. Ahí hay un personaje que me interesa particularmente. Es uno de los momentos de cambio más significativos en Japón porque se adopta definitivamente la escritura china y el budismo llega por primera vez como religión importante a Japón. Y durante este periodo aparece un príncipe muy famoso que es el príncipe Shotoku. Y el príncipe Shotoku elabora una constitución de 17 artículos que es espectacular. Construye algunos templos de Nara. Les voy a contar historias de él cuando estemos en Nara. Y esa constitución es una maravilla. Esa constitución dice cosas tan bonitas como:
El pueblo debe valorar la armonía y evitar la oposición sin sentido. El pueblo debe venerar sinceramente tres tesoros: a Buda, el Dharma, que es la enseñanza budista, y el Shanga, que es la comunidad monástica. Se empieza, como digo, a popularizar el budismo en Japón. El pueblo debe respetar y seguir las órdenes imperiales. Los burócratas deben seguir el sentido de la justicia. El pueblo debe tener buena conducta y corregir la mala conducta de las personas. Los burócratas no deben ser sobornados y deben gobernar con sinceridad. Los burócratas deben ser honrados y sinceros. El pueblo debe despojarse del enojo y del enfado y no debe demostrarlo a otros, porque cada persona tiene sus propias ideas. Miren qué cosa tan moderna, tan bonita. Los burócratas deben cumplir sus cargos sin ningún propósito particular. Los burócratas deben elegir y considerar el mejor momento para trabajar con el pueblo. El pueblo no debe decidir solo, debe consultar con otras personas y decidir juntos. Los burócratas no deben recaudar impuestos al pueblo para su propio beneficio, porque no existen dos gobernantes al mismo tiempo. El emperador es el único gobernante. Bueno, entonces es una constitución que se hizo tremendamente famosa. De hecho, él sale en uno de los billetes, en el billete de 10.000, lo van a ver. Este es el príncipe Shotoku, ustedes lo van a ver. También, como les digo, se populariza mucho la construcción de templos allí. Y este príncipe, pues, es una figura fascinante porque era un intelectual, era un hombre joven, era un hombre noble, era un hombre muy célebre. Se dice que tenía casi que las virtudes, pues, de un santo. Entonces estableció un sistema, pues, que va a promover la justicia, la benevolencia, la no corrupción en el Estado, los ideales de Confucio, porque como llega lo chino, una de las cosas que llega es Confucio. Entonces, esto es muy importante porque esto llega a través de Corea. Entonces, yo les voy a explicar el confucianismo en Corea porque toda esa influencia, pues la vamos a ver, los libros, la Tripitaka coreana, que es importante, la voy a explicar sobre todo en la clase de Corea, pero que sepan que todos esos principios de buen gobierno están en base a Confucio, a todo el sistema del funcionariado de Confucio. Los que fueron conmigo a Sudeste Asiático estuvimos en Hanoi, en una gran universidad confuciana. Entonces, eso es para volver a retomar esas ideas de ese momento. Ese periodo lo dejamos atrás y llegamos al periodo Nara, que es una de las ciudades, uno de los lugares más lindos que vamos a ver en todo nuestro recorrido. Es un periodo muy corto, del 710 al 794, pero acá es cuando aparecen los kanji. Llega de China, de la dinastía Tang, los kanji, que los vamos a explicar por qué hay un alfabeto que es sonoro y otro alfabeto que es visual, pero también llega en este momento a Japón, que no lo tenía hasta este momento, la arquitectura monumental, el budismo como religión ya oficial del Estado. No es que haya llegado el budismo, sino que ya el budismo es la religión oficial y el sistema burocrático imperial, que es pues lo que digo que viene de Confucio. Aquí vamos a empezar a ver la convivencia, y esto lo vamos a ver en todo Japón, entre templo budista, que es el templo de Nara, que es este que ustedes ven aquí, y santuario sintoísta para los kamis. Entonces, cada lugar, cada ciudad tiene sus kamis que venera, o Amaterasu, o lo que acabo de explicar de toda esa mitología fundacional. Luego voy a explicarles más detalles del sintoísmo, pero maneras de entender, por ejemplo, qué es lo que, o sea, los japoneses integran estas dos cosas. Como los kami son espíritus que viven en las montañas, en los ríos, en los árboles, eso no desaparece porque llegue el budismo. Ellos simplemente pues lo combinan dentro de su identidad, y tú a 10 minutos el uno del otro pues ves el Todaiji, que es el templo budista, y el Kasuga Taisha, que es el santuario sintoísta, y los vamos a ver nosotros los dos. Entonces, ¿cómo distinguir un templo de un santuario sintoísta? Como dije, uno, templo budista, santuario sintoísta. Entonces, primero mirar la entrada. Si tiene tori, que es el arco, que ahora se los voy a mostrar, es un santuario sintoísta. Mientras que si tiene una gran puerta, y les voy a mostrar ahora las puertas de los santuarios, de los templos, perdón, es un templo budista. Luego, en los santuarios son de este rojo. Este rojo se supone que es protección, es un rojo vermellón, es un rojo como naranja, un naranja rojizo, que es para la protección contra los malos espíritus, protección contra el mal desde los tiempos antiguos. El rojo ha sido un escudo protector de malos espíritus, de enfermedades, de desastres. Entonces, los santuarios se pintaban de este rojo. Y también, pues, vamos a ver algunos elementos
elementos. Obviamente no me da tiempo de explicárselos todos hoy, pero pues en las clases que siguen les voy a explicar los diferentes elementos. Por ejemplo, las cuerdas, que hay unas cuerdas que hay en los santuarios sintoístas que se llaman las shimenawas, que hace las veces de un tori, que es como una puerta. A partir de aquí hay un espacio sagrado, a partir de ahí es un espacio no sagrado. Entonces, les voy a mostrar ciertas cosas. También los santuarios sintoístas tienen fuentes para purificarse, para lavarse antes de entrar al santuario. Eso en sintonía con el ritual de limpieza que se hizo Izanami cuando estuvo en contacto con el yomi, con el mundo de la putrefacción, de la muerte y demás. Entonces, hay muchos santuarios, hay muchos kamis, les voy a explicar algunos cuando estemos ahí, pero para que lo tengan en cuenta. Y cuando es templo budista, pues es budista, o sea, lo que hay es un Buda adentro, un gran Buda. Vamos a ver este templo. Este templo es cuando está el gobierno central en Nara, como dije, es la primera capital unificada de Japón. La capital antes se movía mucho de lugar, porque, de nuevo, por toda la historia mitológica que les he contado, cuando se moría el líder, el soberano, se decía que eso quedaba contaminado, así como se había muerto Izanami. Entonces había que mover la capital. Pero cuando adoptaron el budismo, ya no les pareció necesario irse moviendo de capital en capital. Entonces se quedaron en Nara. Nara fue capital bastante tiempo y por eso, pues aquí vamos a ver uno de los templos budistas principales, que es el templo de Nara. Es en el año 735 cuando llegó a Japón desde Corea un brote de viruela. Eso causa la muerte de miles de personas. Es una epidemia. Cuando cesa la epidemia, el emperador quiere dar gracias a Buda construyendo un gran Buda gigante. Entonces es el Buda que está en el templo Todaiji. Es un Buda de 16 metros de altura que pesa 1.300 toneladas entre cobre, estaño, plomo, 6 toneladas de oro. Es un Buda absolutamente descomunal, fascinante. Les voy a recordar a los que estuvieron en el sudeste conmigo y a los que pues no lo han visto, lo que son los mudras, la forma de las manos de Buda, porque Buda dice cosas distintas dependiendo de la posición de las manos, cuál es el mudra de la protección, cuál es el mudra de la prédica, de la enseñanza, cuál es el mudra de la meditación, cuál es el mudra para ahuyentar los malos espíritus. Entonces, es un templo que cuando se va a inaugurar, 10.000 sacerdotes budistas van a llegar hasta el templo. Es uno de los grandes momentos de la historia antigua japonesa y pues vamos a explicar la distinta simbología, por qué Buda se sienta en una flor de loto, por qué están los rayos de la iluminación, qué significa el pelo, por qué tiene el tercer ojo. Bueno, todos esos elementos los explicamos pues in situ. Como digo, es un Buda absolutamente fascinante. El templo es el templo de madera más grande del mundo. Se quemó en su momento. La estructura que hay hoy es 33% más pequeña que la original, pero esta es la maqueta, pues nos podemos hacer una idea de cómo era este templo. El templo es de madera, templo de madera más grande. Y también en los alrededores, pues están los ciervos, esos ciervos que hoy, pues casi que le hacen a uno así la reverencia, como hacen los japoneses. También les explicaré qué significan esas reverencias, porque para ellos el sistema de las jerarquías en la sociedad es muy importante, el respeto entre esas diferencias, y los siervos pues han aprendido a agachar la cabeza a los turistas, pero son respetados y venerados también bajo pena de muerte. O sea, hay penas, no, pena de muerte, no, perdón, pero grandes condenas para los que maltraten a uno de estos siervos, porque se supone que ellos son mensajeros de los dioses, o sea, mensajeros de los kamis. Entonces aquí está el parque de ciervos que vamos a ver y pues están protegidos para que nadie los lastime. Ningún gobierno ha roto esa protección y son, como digo, animales de los que hay que tener también cuidado, porque te roban la billetera, te roban el pasaporte si los llevas en el bolsillo, están buscando comida, perdón, comida todo el tiempo. Ya mal acostumbrados por los turistas, y pues muy importante que tengamos cuidado, porque lo que lleves en la mano te lo van a arrebatar. Si estás comiendo un helado, te lo van a arrebatar. Entonces, son hermosos, es fácil tomarse foto con ellos, pero hay que tener cuidado, pues porque te pueden atacar por un trozo de comida o por el pasaporte. Y como les dije, muy cerca está uno de los templos que vamos a visitar. Muy cerca del templo budista está el santuario sintoísta de las linternas. Este es un santuario bellísimo.
Es un santuario fundado por otra familia muy famosa de la historia de los clanes japoneses, que es la familia Fujiwara. Vamos a hablar también de ella varias veces a lo largo del recorrido. Es mundialmente famoso por sus miles de linternas. Está declarado patrimonio por la UNESCO y esas linternas pues también tienen su significado. Cuando les digo linternas es esto. Tiene 3.000 linternas de piedra y de bronce. Son bellísimas esas linternas. Esas linternas se encienden 2 veces al año, en febrero y en agosto, y pues imagínense todo esto encendido en medio de la oscuridad del bosque, pues es una de las fiestas del calendario sintoísta. Yo les voy a contar las diferentes fiestas de ese calendario también para que sepan pues cómo son los festivales y demás. Entonces, esas linternas de piedra son 2.000 linternas de piedra y 1.000 linternas de bronce. Les dije que eran 3.000. Entonces, cuelgan en los aleros, como les dije, vermellón del rojo protector y tienen las otras, las que son de bronce, tienen figuritas o de ciervos, que son los mensajeros de los dioses, o de la flor de la glicinia, que es la del clan Fujiwara. Como les dije, los clanes tienen flores asociadas. Vamos a verlo también, cuáles son las flores de cada clan. Y pues la luz en el sintoísmo representa la purificación, el vínculo con lo divino, es decir, con Amaterasu, la diosa del sol. Y también pues son algunos de los festivales, como digo, del calendario para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver también algunas pagodas. Les voy a enseñar a diferenciar una pagoda de un templo. Las pagodas están hechas, sobre todo, son escalonadas, están hechas en número impar. Luego les recuerdo a los que fueron a Sudeste por qué están hechas en número impar, los techos, pero también la función de la pagoda. La pagoda está hecha sobre todo para guardar reliquias budistas, pueden ser textos, pueden ser los restos de una persona que sea santo, pues el equivalente a los santos para nosotros, o objetos sagrados, escrituras, los restos de algún maestro budista. Entonces, están hechas para guardar reliquias y pues tienen muchos significados, las vamos a ver acá en este momento. Y también acá es cuando vamos a saltar a ese periodo que les dije fascinante, que es el periodo Heian. Ese periodo muy largo, ese periodo que es desde finales del 700 hasta el 1180, como ven es un periodo larguísimo, es el Japón que se cierra deliberadamente ante la influencia china, dice ya no más influencia china, vamos a desarrollar nosotros lo que es Japón y el resultado es uno de los momentos de mayor refinamiento, no solo en la historia de Japón, sino en la historia de la humanidad. Son 4 siglos de arte, de literatura, de una sensibilidad estética muy especial que no han sido igualados salvo en el periodo Edo en la historia de Japón. Y hay un concepto bellísimo que vamos a ir nosotros a entender al ver los cerezos. Se llama el mono no aware. Es el concepto estético central de todo el periodo Heian, pero que todavía acompaña la filosofía japonesa. Significa la melancolía sensible ante la transitoriedad de las cosas. ¿Eso qué significa? Todo es transitorio, nada es permanente. Y eso no debería traer tristeza, sino es la conciencia de la belleza que existe precisamente porque se termina. Entonces, por eso el periodo de la floración de los cerezos es el periodo del mono no aware por excelencia, porque el cerezo en flor, que es el sakura, que es lo que nosotros vamos a ir a ver, es el símbolo perfecto porque esos cerezos duran entre 10 y 15 días, caen con cualquier viento fuerte, primer ventarrón, se cayeron las flores del cerezo y esa brevedad es la que los hace bellísimos, la que ellos dicen que los hace insoportablemente hermosos, porque los japoneses tienen una palabra específica para ese momento que se llama el hana fobuku, es la tormenta de flores y llevan 1.200 años organizando fiestas para ver caer esas flores. Entonces, es entender eso, entender lo efímero, la belleza de las cosas precisamente porque son transitorias. Esa es una de esas cosas que tenemos que aprender nosotros del Japón. Y tenemos pues también ese momento, como digo, de desarrollo cultural, de desarrollo del arte, de la literatura, de la poesía, donde la capital es Kioto, ahí vamos a ver algunos de los palacios de mayor refinamiento y mayor belleza, donde la nobleza japonesa desarrolla su propia cultura distintiva, sus moños, sus peinados, sus atuendos.
cada una de las casas, cada uno de los señores, cómo se viste. Aquí es donde aparece esta belleza del Genji Monogatari, la historia de Genji, que es la autora Murasaki, que es pues la primera mujer novelista, es la historia del príncipe Genji, que pues es el príncipe de la corte imperial, pero pues que gracias a esa novela podemos saber cómo era la vida de la corte. Yo tengo una copia, la pueden comprar, yo tengo una copia en PDF, pues si quieren se las puedo compartir, pero no hay placer igual a tener el librito para uno irlo ojeando, para uno irlo viendo. Yo les puedo pues compartir el PDF, pero más interesante pues si lo pueden comprar, además pues se apoya la industria editorial que es tan importante. Y pues lo que hace esto una novela moderna es sobre todo pues que Murasaki lo que hizo fue hablarme, como dije, del estado emocional de los personajes. O sea, que el príncipe está triste, pero es la ropa, la lluvia contra la persiana de bambú, el poema que le envía la amante equivocada en el papel del color incorrecto, porque aquí todo significa el color del papel, la amante. Bueno, es un realismo psicológico pues 600 años antes de Cervantes. Entonces esto es espectacular, pues porque realmente es muy increíble uno saber que esto se estaba escribiendo pues en ese Japón que nosotros vamos a ir a visitar del periodo Heian, donde Kioto era pues la capital. Entonces por eso, gracias a esta novela que tiene 54 capítulos y hay pasajes que son aburridísimos, pero otros que son de una belleza absolutamente increíble porque Murasaki pues lo que ella era una dama de la corte y ella nos cuenta las pequeñas intrigas, bueno, es como si fuera una telenovela aquello. Entonces, es muy bello y pues aquí es donde está ese momento en el que en Japón se impone la importancia de la belleza y de la elegancia, de las mujeres aristocráticas, del maquillaje, de los kimonos absolutamente elaborados, de los peinados también elaboradísimos. Hay una anécdota famosa que cuenta que la emperatriz Fujiwara, del clan Fujiwara que les estaba hablando antes, era tan hermosa que incluso los pájaros se quedaban hipnotizados por su belleza y se caían los árboles al verla pasar. O sea, este es el tipo de poesía, de evocación de la belleza japonesa, pues que para nosotros como occidentales pues parece como muy exagerado, pero para ellos hay un culto muy hermoso a esas mujeres. Miren esta belleza, es que también la pintura japonesa tiene esa delicadeza de cómo ellas se pintan los labios, cómo se maquillan, bueno, de cómo son sus peinados, porque eso tiene toda una estética. Entonces, estas mujeres de la nobleza además vivían en un ambiente completamente aislado, estaban totalmente protegidas en la corte y pues se pasaban el día haciendo actividades culturales, haciendo poesía, haciendo música, haciendo ceremonias, haciendo rituales. Entonces, todas esas ceremonias que nosotros hoy vamos a disfrutar a Japón, pues parten de esta corte imperial, desde peinarse al maquillaje súper sofisticado y demás, y también escribían y había jueguecitos de poesía, un juego que se llamaba el juego del amor y la belleza, y era un entretenimiento donde hombres y mujeres intercambiaban poemas y mensajes de amor de forma anónima en reuniones nocturnas, donde había como unos encuentros poéticos y se tocaba el tambor. Bueno, esto es una cosa como de sueño, como de película así de época, pero una cultura romántica y una cultura cortesana, porque aquí lo que hay pues es una corte imperial que se desarrolla. Y aparece estos personajes que ustedes los van a ver, que parecen hombres, pero están vestidos, pero a veces, pero son mujeres, se llaman los shirabyoshi. Los shirabyoshi son los antecedentes de las geishas, también del periodo Heian, eran bailarinas y artistas japonesas que tenían una enorme popularidad en el periodo Heian y luego en el periodo Kamakura, donde hay danzas rituales, está la indumentaria, se vestían ellas con indumentaria masculina, lo que les daba un carácter así un poco ambiguo, eran mujeres pero estaban vestidas de hombre, ese atuendo masculino era muy característico porque se vestían como guerreros, utilizaban también unas túnicas muy particulares, unos pantalones muy anchos, generalmente eran unos pantalones rojos muy particulares, se los mostraré pues allí, iban con la espada, pero eran mujeres tremendamente cultas, además de danza, eran expertas en canto, en la flauta, en el tambor, en la poesía. Entonces es el antecedente de las geishas, porque pues
a partir de las geishas son sobre todo el periodo Edo, ese otro gran periodo de esplendor que les he hablado. Pero bueno, esto es todo un legado cultural porque pues aunque la profesión del shirabyoshi desapareció, pues básicamente la influencia perduró tanto en el teatro no, por ejemplo, en muchas de las danzas y como digo, pues en ser precursoras pues de las geishas y ahí pues ahí vemos algunas de las representaciones, se las mostraré también in situ. Entonces, esos shirabyoshi, pues las mujeres pues que se van a dedicar también a este oficio, era también una solución pues como para la movilidad social ascendente que podemos llamar. O sea, en un sistema feudal, en un sistema de clanes guerreros, donde todo es la ley del más fuerte, había familias pues muy pobres que lo que hacían era entrenar a sus hijas pues para que pudieran llegar a la corte y pues de alguna manera también pues fueran llegando a escalar pues algunas posiciones en esa sociedad. Se les ha llamado cortesanas, pero no eran exactamente ni prostitutas ni cortesanas, sino pues que eran básicamente artistas que desarrollaban, digamos, todas esas artes que les estoy contando. Y también florece la práctica de componer unos versos que se llaman los waka, que eran unos poemas que luego se van a convertir en los haikus, que les voy a hablar ahora más adelante, y era una competencia poética en la corte. O sea, los hombres de la corte competían escribiendo poesía. Entonces, una cosa muy hermosa, como muy refinada, y hay muchas anécdotas que, pues, los duelos poéticos entre los cortesanos, los nobles, pues el que ganaba era el que tenía mayor capacidad poética. Y también es aquí donde se popularizan los toris. Nosotros vamos a ver el tori más hermoso, que es el tori de Miyajima, que lo vamos a ver pues en el santuario de Itsukushima. Es un santuario sintoísta que lo vamos a visitar. Probablemente lo vamos a ver con la marea baja, o sea que vamos a poder caminar hasta el tori. A veces está la marea alta, entonces se ve desde el agua. Entonces aquí es donde aparece el tori. El tori es un arco, es una estructura sencilla que simboliza que a partir de ahí hay un santuario sintoísta y que ahí empieza un lugar sagrado. Antes el tori es una puerta, es un umbral. Entonces, el arco tori es una puerta que da paso a un estado de conciencia. O sea, tú entras en el universo de los espíritus de lo sagrado y esto representa pues como el paso entre lo profano y lo sagrado. Entonces se construyen siempre a los pies de esos santuarios sintoístas. Hay muy diversos tipos de tori. Nosotros vamos a visitar el más hermoso de los toris, que es uno de los santuarios que está en Kioto, que lo vamos a ir a ver. Y pues esos toris son muy reconocibles, el rojo vermellón que les dije que es para la protección. Vamos a ver que algunos son sucesiones de toris, o sea, son puertas y puertas y puertas que se suceden y forman un túnel porque es como una suerte de umbral divino. Hay toris de piedra, hay toris de madera, hay toris contemporáneo de acero, de otros metales, pero lo lindo es que se ha convertido en el símbolo de Japón. Entonces, pues en la religión sintoísta, pues es el lugar donde se honran los espíritus de la naturaleza, donde están los toris, y pues hay muchos. El origen de la palabra tori, pues están los kanji. Tori significa pájaro y la i significa lugar. Pero entonces hay una cosa muy linda que es como el lugar donde se posan los pájaros. Acuérdense que estamos hablando de un lugar sagrado de la naturaleza. Entonces, para los sintoístas, los pájaros son los mensajeros también de los kami, igual que los ciervos. Entonces, si tú estás cruzando un tori, la superstición dice, si cuando tú estás pasando el tori, ves un pajarito encima del tori, es que los kami te están mandando un mensaje que necesitan comunicarse contigo y tú tienes que prestar atención para encontrar ese significado. Así que cuando pasen los toris, pues muy atentos para ver qué mensaje nos están mandando. Seguimos con el periodo Kamakura, es un periodo de cerca de 200 años, de 1180 al 1333. La corte de Heian colapsa, los clanes guerreros se van a tomar el control. Este es un momento en el que aparecen los shogunatos, el shogun, que es el que manda, el líder, el militar.
También aparecen los samuráis, aparecen los castillos, aparecen los jardines zen, aparece la ceremonia del té, aparece la espada y el pincel en la mano del samurái. El samurái es un guerrero que escribe poemas, o sea que todo Japón es así, esos contrastes tan hermosos. Entonces, ¿qué significa shogun? Es el gobierno desde la tierra, o sea, es el sistema, es una suerte de dictadura militar donde hay un gran señor pues que va a gobernar y eso pues es el clan el que va a gobernar y están los daimios que son los señores que gobiernan pequeñas parcelas de tierra, pero hay un gran señor, es esta estructura, está el emperador, luego está el shogun que es como el dictador, el líder militar, luego están los daimios que son los señores que gobiernan pedazos de tierra, luego están los samuráis y luego están los campesinos y los comerciantes y los artesanos. Esto es una estructura que vamos a ir viendo que es importante. La corte Heian colapsa, el poder, digamos, imperial se debilita, o sea, el emperador se debilita y los clanes entre las familias aristocráticas empiezan y llega la caída gradual del emperador que termina convertido como una especie de símbolo. Es como hoy, el emperador en Japón pues es un símbolo, nadie lo ve, aparece pues si es la Segunda Guerra Mundial como apareció Hirohito, pero es una figura casi que invisible, descendiente de los dioses ya. Es como que maneja, mantiene todo el sistema, pero es una figura pues como simbólica. Y eso pasa aquí. Antes sí mandaba mucho desde el periodo Heian. Ahora es un momento en el que los que mandan son los shogunes y el emperador pues es una figura pues como simbólica. Y al final del periodo Heian pues vienen las peleas entre los clanes guerreros y se sientan las bases para este periodo que es el periodo Kamakura. Vienen muchos cambios políticos, muchos cambios militares. Aquí pues empieza ese gobierno de los señores feudales y es el paso eso, el paso de lo imperial a el gobierno de los señores. El shogunato, como digo, es un sistema feudal, empieza en el periodo Kamakura en el siglo XII y va a durar hasta el siglo XIX. O sea que son desde el 12 al 19 estamos hablando de 7 siglos, de 700 años, donde el que manda no es el emperador, o sea, que existe allá como figura simbólica, pero el que manda es el shogun. Y voy a explicarles los que son los shogunes, que es el alto rango militar, ostenta el poder político, el poder militar, mientras que el emperador pues tiene ese poder ceremonial y ese poder simbólico. Durante todo este periodo los shogunes pues gobiernan con la sede en Kamakura, por eso se llama el periodo Kamakura, mientras que el emperador reside en Kioto, que todavía era la capital imperial. Entonces, hasta ahí, la diferencia entre el shogun y el daimyo es que el shogun es como el dictador militar y el daimyo es el señor feudal que gobierna como una región, pero el que manda es el shogun. Aquí, durante el periodo Kamakura, empieza la influencia del budismo Zen. Y el budismo Zen, pues lo tenemos que explicar con mucho detalle, lo explicaremos en el camino, lo vamos a explicar cuando vayamos a estos jardines de roca, porque es un jardín con unas rocas. Y tú dices, ¿y ese jardín de rocas, eso qué? Pues es el budismo que enfatiza en la meditación sentada. O sea, la pose tradicional de meditación es del budismo Zen. Es la disciplina, la comprensión de la... Señorita, Y adelante. no bien, o sea, fue malo que era ayer horrible. ¿Alguien me habla? No. Bien, se le abrió el micrófono a alguien. Listo. Entonces, es la comprensión de la naturaleza, el dominio de la mente. Esto tiene un impacto muy importante porque los samuráis van a ser budistas, budistas zen. Los samuráis van a meditar. Y aquí vamos a hablar también en el recorrido, hablaremos del Bushido. El Bushido es el código de los samuráis, que habla de la lealtad, del honor, de la valentía y del seppuku, que es la muerte por su propia mano. Vamos a explicar cómo se practicaban el seppuku, los samuráis y por qué se hacía. Es la cultura samurái que impregnó la cultura de Japón durante esos 700 años. Los samuráis también pues van a apreciar y cultivar el té, o sea, imagínense un montón de samuráis tomando el té, porque el té era una ceremonia que también les servía para cuestiones diplomáticas. Y el arte de los arreglos florales, o sea, los samuráis hacían floreros, que es el ikebana. El ikebana es otra de las cosas hermosas que nosotros vamos a aprender en Japón, la idea de conectar con la naturaleza a través de la práctica ancestral del ikebana. El ikebana representa la armonía del universo a través de las flores. Yo ya les dije que Japón es el país de las flores. Entonces, cuenta la leyenda que
muchísimos años atrás, en el siglo sexto, en Japón, un sabio decidió que los sacerdotes budistas no estaban haciendo los arreglos florales dignos de los altares de los templos. Entonces, harto de ese mal gusto y de ese descuido, el monje se dedicó a enseñarles a representar el universo a través de las flores. Así es como nace el Ikebana. Yo les voy a mostrar, existen libros, les pueden buscar un librito de Ikebana, eso es una cosa absolutamente hermosa. Es el arte japonés de diseñar arreglos florales con una intención de meditación. O sea, hasta las flores, hasta ser un florero tiene pues un significado. El Ikebana se adopta como una manera de entender la relación del ser humano con la naturaleza, no solo con la tierra, sino con el cielo, con los elementos del cosmos. Los ikebanas están hechos con las flores de cada estación, no pueden ser muchas flores combinadas. Bueno, eso tiene todas unas reglas que les voy a explicar. Es el arte de hacer floreros, pero ¿qué floreros? Y además, ellos quieren representar la armonía del ser humano a través de esas plantas, la armonía de la naturaleza. Por eso es tan importante el bonsai, por ejemplo, hace parte de esa cultura del ikebana, pero hay flor, pero hay rama, pero hay flor seca, pero hay flor viva. Entonces, bueno, eso tiene toda, hay tres grupos, lo que representa el cielo, que es hacia donde miran las flores, lo que representa la tierra, que es donde están las raíces, y el ser humano, que es ese espacio intermedio entre ambos planos. Entonces hay una triada universal. Bueno, el Ikebana tiene mucho de largo como de ancho, se los explicaré. Y esa práctica, pues, es como quien dice, esculpir con flores. Entonces, depende las ramas, depende las hojas, dependen los objetos con los que se decoran. Hay espacios determinados en la casa donde va el ikebana, está en una especie como de altarcito. Como dije, las flores tienen que ser de temporada. En primavera están los cerezos en los ikebana, pero si es en otoño están también las flores cambiantes del arce y de las hojas que otoñean. Entonces, este es el ikebana y cada cosita tiene un significado y por eso lo vamos a explicar. Entonces, eso pues lo explicaremos allí. Y también, como dije, el camino del guerrero, que es el bushido. El bushido es el código de los samuráis. Entonces vamos a explicar la armadura del samurái, la katana del samurái, pero por qué ellos tienen un sentido del valor, de la lealtad, de la honradez, de la austeridad y también por qué escriben poemas antes de morir. Porque el samurái es la figura que todo el mundo reconoce fuera de Japón. Pero aparte de katana tenían pincel y estaban ejerciendo el arte de la caligrafía y estaban escribiendo poemas. Son los mejores con el arco, son los mejores montando a caballo, los mejores jinetes, los mejores para el tiro con arco, los mejores para la velocidad, la armadura que es una cosa pesadísima, que está cosida con hilos de seda, que es una cosa pues así, es una armadura para proteger, pero al mismo tiempo hilos de seda, o sea que es como esa dualidad siempre muy bella del Japón, la seda de colores brillantes para proteger al guerrero y pues todo ese camino del guerrero es un código de conducta muy particular porque tiene pues desde una dieta muy austera, cómo se entrenan, por qué tienen que escribir poesía, por qué son calígrafos, por qué están tomando el té y por qué se reúnen los samuráis para tomar el té y por qué practican el budismo zen, porque el budismo zen es lo que ellos necesitan. Un samurái necesita concentración absoluta, ecuanimidad frente a la muerte, que es lo que tiene el zen, presencia total en el momento, estoy aquí y ahora. El samurái en meditación no piensa ni en el pasado ni en el futuro, sino aquí, en el instante. Y en el combate está pues la diferencia entre la vida y la muerte, la calidad de la concentración en la batalla, pues es el morir o el vivir. Entonces, aquí los samuráis y también, pues en este periodo, muchos templos se van a levantar, muchos templos zen que vamos a visitar, los más bellos los vamos a visitar en Kioto, en los alrededores de Kioto. También los jardines de piedra, que pues lo vamos a visitar en Kioto, el jardín de piedra, y también el Teatro No. El Teatro No, miren, en Kioto hay la posibilidad una de las noches, esto no está pues en el itinerario, pero el que quiera lo puede ir a ver, que hay una especie de espectáculo que reúne como todas las prácticas, un poquito de Teatro No, un poquito de ceremonia del té, un poquito, bueno, tiene un poquito como de todo, es una cosa pues un poquito turística, pero el que le interese lo puede ir a ver porque pues es como una muestra de cada una de esas artes, un poquito de kabuki, un poquito de todo. Entonces, aquí en este periodo pues también hubo un gran esplendor de las artes y de ese teatro no, que es una estética súper minimalista, pero pues aquí lo de las máscaras, la danza, todos estos actores que eran hombres con estas máscaras también muy particulares, acá se las muestro. Esto tiene una enorme relación con Corea, vamos a ir a un museo de máscaras en Corea, también les explicaré las diferencias entre esas máscaras y también las vestimentas pues que tienen también toda una explicación, pero ese teatro no se
desarrolla con mucha fuerza a partir de este periodo. Seguimos con el periodo Muromachi. Ese periodo Muromachi o Muromachi lo irán pronunciar de las dos maneras, del 1333 al 1500. Es un momento en el que hay muchísima fragmentación política, es las peleas entre los señores feudales, entre los daimios. Los daimios gobiernan sus pequeños territorios, o sea, está el shogun, pero los daimios son como los señores de la tierra, pelean un montón entre ellos, entonces es un periodo que se conoce como el periodo de las guerras civiles. Es un periodo donde todo el tiempo están peleando, es una época también dorada de la cultura japonesa. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los palacios donde vamos a ver las pinturas más hermosas alrededor de todo el pabellón del palacio que es propio de este periodo. O sea, estaban peleando, sí, pero también un gran esplendor cultural, florecimiento de las artes y mucha pintura. Vamos a ver pintura también en este periodo, cerámicas también las vamos a ver, y ese arte zen, pues que como digo, es el arte de la simplicidad y el arte de la contemplación. Vamos a ver también mucha pintura, donde esa pintura es una pintura muy distinta a la pintura occidental, porque mientras en la occidental estamos representando perspectiva, imitar la naturaleza para que se parezca lo más posible a lo que estamos viendo, allí no, allí lo que están es captando la belleza, la esencia. Es una pintura que tiene mucha influencia de la pintura china, que está hecha para la meditación, está hecha para ser contemplada, está hecha con unos pinceles que son igual de sutiles que la caligrafía, o sea que la pintura y la caligrafía son dos artes muy conectadas. Entonces, les voy a leer algunas cosas del budismo zen, no ya, porque ya son las 8, entonces no quiero extenderme tampoco mucho, pero en esta clase preparatoria para que ustedes tengan como a los que les interesa determinadas cosas que sepan por dónde empezar, por dónde empezar a profundizar. Todo ese arte de la caligrafía, también este es uno de los momentos donde se expande, y también aquí aparecen las grandes artes marciales, pues porque por ejemplo el judo, que es el camino del arco largo, que es pues también el arte japonés, el kyudo, que es el arte japonés de la arquería, donde pues también es un camino moral, es un camino espiritual, no es solamente lanzar el arco y lanzar la flecha y manejar el arco, sino pues cómo a ellos les sirve la meditación y la concentración para hacer el tiro correcto con el golpe correcto. Entonces, los maestros zen eran maestros, no solo filósofos, sino también pues maestros de los samuráis. Lo otro más importante que ocurre en este momento es que en el periodo Muromachi empieza el contacto con los extranjeros. Entonces, habían estado muy cerrados, como dije, desde el periodo Heian. Acá se vuelven a abrir, como dije, Japón tiene periodos de cierre, periodos de apertura. Aquí están abiertos en ese periodo Muromachi y hay relaciones con China y con Corea. Pero lo más interesante es que aparecen los primeros misioneros cristianos. Acá es donde va a llegar el cristianismo a Japón, provenientes de Portugal y de España. Los portugueses son los primeros en llegar, establecen contacto con Japón en 1543, un barco que naufraga, un barco de Portugal que llega hasta las costas de Japón, del sur de Japón, y esto marca el comienzo de las relaciones diplomáticas entre Japón y Portugal. Pero eso tiene un impacto muy significativo porque ellos traían la pólvora y traían los mosquetes. Entonces la introducción del arma de fuego, esto hizo mucho daño porque estos eran los guerreros de la espada, del arco, la flecha, etcétera. Y pues ese contacto pues tiene cosas como la llegada del tabaco, la llegada del pan. La base es en Nagasaki, les sonará a ustedes por la bomba atómica, y a medida que ese comercio florece, pues hay una estrecha relación entre Portugal y Japón. Pero no, antes de irme con el otro periodo, no quiero dejar de mencionar a San Francisco Javier. San Francisco Javier es uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, junto con Ignacio de Loyola, y llegó a Japón para propagar el cristianismo. Entonces, gracias a San Francisco Javier, vamos a ver muchas iglesias católicas en Japón, y va a ganar un montón de adeptos, o sea, se va a convertir en una religión con muchísima popularidad, y va a ser una cosa muy difícil para los japoneses, porque el budismo no es tanto una religión, es una filosofía, es el camino de Buda, es el Dharma, pero el sintoísmo tampoco es una religión, o sea, tampoco era tal cosa como una religión como el cristianismo, sino que hay muchos kamis y muchos personajes, pero apenas llega esto, que es un solo Dios verdadero, pues eso genera muchos conflictos, y vamos a explicar pues por qué una de las cosas que hizo que Japón se volviera a cerrar fue la llegada del cristianismo, porque estaba ganando muchísimos adeptos y hubo muchas tensiones políticas y religiosas por esta llegada.
Las crónicas, las primeras crónicas que tenemos de Japón, pues se las debemos a la Compañía de Jesús, a las cartas de los jesuitas, lo que se llamaban las cartas edificantes que ellos mandaban desde sus misiones de evangelización. Luego viene otro periodo que es el periodo Asushi Momoyama. ¿Por qué nos interesa a nosotros este periodo? Porque es el periodo de la construcción de los grandes castillos. Es el periodo donde les dije que aparecen los nombres propios. Aparece el señor Nobunaga Ogada, que es uno de los daimios más poderosos de la época. Daimyo, dijimos, señor feudal. Y empieza un proceso de unificación al derrotar a otros señores feudales y se toma la capital. Nobunaga Oda se toma Kioto. Este es un periodo que también, pues, como dije, ya había empezado por los portugueses el comercio internacional, pero ahora empieza el comercio con el resto de Europa, llegan ya armas de fuego más poderosas, aparecen los castillos de Osaka que vamos a visitar, el castillo de la Garza Blanca que también vamos a visitar. Entonces, es un periodo que es el ascenso y la consolidación de Nobunaga. Nobunaga, el otro que es Hideyoshi Toyotomi y el otro que es Tokugawa. Esos tres señores van a estar peleando todo el tiempo, son los que van a jugar un rol clave en esas peleas, pero al mismo tiempo en la unificación luego del país. Ahí se construye uno de los grandes castillos, que es el castillo de Osaka y de Himeji, que son los que vamos a visitar. Y los castillos tienen una particularidad, y es que todos tienen una cosa que llamamos el donjon, que es la torre principal, y ese donjon, porque muchas veces cuando vamos a entrar y ustedes van a decir, pero aquí, ¿cómo vivían? En muchos de esos castillos no vive nadie. Esa torre, ese donjon, es simplemente una manifestación de poder. Es que te vean desde lejos, que el enemigo te vea y sepa que ahí está el poder, y casi siempre ahí lo que están son los samuráis, esperando, los señores guerreros, para defender un determinado territorio. Es una fortaleza militar, eso es lo que voy a explicar ahí. Y el otro señor, que es Hideyoshi Toyotomi, que era el hijo de un campesino. La historia de Toyotomi es muy importante porque todos eran, pues, de alguna manera descendientes de algún clan, el clan Fujiwara, el clan no sé cuál, que todos tenían como una suerte de linaje. Pero Toyotomi Hideyoshi era un hijo de un campesino. Entonces, él va a llegar a ser un gobernante muy poderoso, o sea, que tiene toda esa historia como de movilidad social. Construye el castillo de Osaka, que lo vamos a visitar, y el mensaje de él es clarísimo. Dice, soy más grande que cualquier samurái de sangre noble. Él lo que quiere demostrar es que a pesar de su origen campesino, pues llega a ser un gran señor. Moviliza 100.000 trabajadores en 3 años para construir el gran castillo que pues va a invadir además 2 veces Corea, que esto nos interesa en la historia de Corea, es Toyotomi el que invade 2 veces Corea, y pues va a ser pues el que lo vamos a conocer pues en la clase, a otro personaje que vamos a conocer, a un almirante que vamos a conocer en la clase de Corea del Sur cuando la veamos. Entonces, este es un periodo de mucho avance tecnológico, donde el equipamiento de los samuráis pues se va a sofisticar con armas de fuego, con unidades de combate, con infantería. O sea, las técnicas de guerra de Europa llegan también hasta Japón, y como dije, pues es el momento de los grandes castillos, el castillo de Osaka, que se convierten pues en centros de poder, otros castillos que veremos a lo lejos también al pasar, los castillos también como muestra de refinamiento. Todos los castillos tienen su simbología, se los explicaré caminando, las tejas que significan, las figuras de un pez, que también es particular, que está en todos los castillos, también se los voy a mostrar. Mucho comercio ya, mucho comercio con los portugueses, nuevas tecnologías, religión cristiana ya muy popular. También se envían embajadas a China, a Corea, hay mucho intercambio de conocimiento, y el periodo llega a su fin con una gran batalla que les voy a contar, la batalla donde Tokugawa emerge como vencedor. Es una de las batallas, pues como quien dice la batalla de Boyacá, es una de las batallas más famosas de la historia de Japón, sienta las bases del shogunato Tokugawa. Tokugawa que va a gobernar durante 260 años, o sea, no un solo señor, o sea, el clan Tokugawa no es que viva 200 años, Hideyoshi Toyotomi, y esto es el periodo Edo, un periodo de mucha paz, o sea, se acaban todas esas guerras civiles, es un periodo de mucha paz, de mucha estabilidad, pero de aislamiento total. Aquí es donde viene el periodo Edo. Ya vamos llegando pues como a un periodo más cercano a nosotros, esto ya termina en el siglo XIX, donde son 265 años de paz, pero de un control absoluto. O sea, aquí lo que hay es una rigidez
donde el Sakoku es un periodo donde Japón se cierra completamente al mundo exterior, está completamente aislado, florece con una intensidad sin precedentes la cultura japonesa, pero en medio del aislamiento total. Hay muchas cosas muy refinadas que surgen acá, todo el teatro, pero también surge todo el ukiyo-e que es la pintura que vamos a ver en el Museo Hokusai, que es el autor de la Gran Ola de Kanagawa, que ya se las voy a mostrar, pero también es el momento en el que surge el gran haiku, el haiku de uno de los grandes personajes que es Basho. ¿Qué es un haiku? Un haiku es un poema, pero no es con metáforas. El haiku habla de los cambios de la naturaleza, de la belleza de la naturaleza, de la sutileza. Como dije ahorita, la transitoriedad de la vida, la austeridad, la simplicidad. La base del haiku es percibir las cosas. Si la rana canta, no hago una metáfora, digo, la rana canta, ya, no estoy decorando nada. Es la sensibilidad de la belleza de la vida. No hay conceptos abstractos, es la belleza. Un haiku pintado se ve así. Es bellísima, es la caligrafía y la belleza de la naturaleza. ¿Quién es el gran maestro del haiku? Este es otro librito que pueden llevar, que es Basho, los diarios de viaje de Basho. Basho era el maestro del haiku por excelencia, es la poesía japonesa más famosa que hay. Son composiciones muy breves de 5, 7 y 5 sílabas. Miran la naturaleza, miran el mundo exterior. Basho viajó por todo el país haciendo estas composiciones muy sencillas, mirando las luciérnagas, mirando la nieve, mirando la hierba, mirando el ladrido del perro, el vuelo de una hoja, la mosca que zumba. Entonces, les recomiendo a Basho, pero más que recomendarle, les voy a leer una cosita muy bella de Basho para que la tengan en cuenta. Dice, la suave brisa, la risa de las flores es primavera. Mis ojos brillan de tanto contemplarte, flor de cerezo. Las aves tristes se va la primavera. Los peces lloran bajo un sombrero, disfruto de la sombra, aún estoy vivo. Luna de agosto, redonda como un tronco recién cortado. El mar ya en sombra, los gritos de los patos son casi blancos. Lirio púrpura, te miro y crece en mí este poema. Oh luciérnaga, pronto desapareces. Luz del día, primeras flores, mi vida se prolonga solo por verlas. Todo está en calma. Chirridos de chicharras perforan rocas. Los monjes beben el té del amanecer. Flor de silencio. Mira ese pino, parece estar creciendo sobre la niebla. El cuco canta siempre lejos del mundo de los poetas. Vayamos juntos a contemplar la nieve hasta agotarnos. Año tras año se alimenta el cerezo de hojas caídas. Un relámpago, el grito de la garza iluminada. Qué admirable un relámpago y nadie comprende nada. Cuando el cerezo florece, nada sé como el poeta. Cae una hoja y comienza a volar la luciérnaga. Este camino nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. También mi nombre se lo llevará el río como a las hojas. El viento helado entró en mi corazón. Salgo de viaje. Siempre se me salen las lágrimas cuando lo leo. Es una cosa para mí muy conmovedora. Saben ustedes que en mi último viaje al Japón con, no sé si se los he contado, algunos lo sabrán, otros no. En mi último viaje yendo a Japón con Gallery, yo iba un día después del grupo, tenía que volar un día después y no iba con el grupo. Y el avión en el que iba tuvo una emergencia. Aterrizamos de emergencia en la mitad de las Islas Azores. Fue una experiencia supremamente traumática. Y durante todo ese viaje a Japón, que fue mi último viaje con Gallery en el otoño del 24, que vimos esa belleza, Basho me acompañó todo ese camino. Si lo quieren ver en mis historias de Instagram, por ahí lo tienen. Y fue muy hermoso, o sea, vivir esa experiencia tan transformadora, esa experiencia tan cercana a la muerte que me ha marcado mucho desde entonces. Y desde ese momento, pues Basho me acompaña, se lo recomiendo también por eso, porque es un poeta que cuando lo lees con la, no sé, con la energía o con el mood, como dirían en inglés,
abierto, apropiado, pues llega realmente al alma. Es un verso muy sencillo, pero ya cuando se hacía viejo, dice, el viento helado entró en mi corazón, salgo de viaje, pues es una cosa muy hermosa, aludiendo pues a su propia muerte, y ahí habla de todas las estaciones del camino de la vida, es una cosa muy hermosa. También en este periodo, pues es cuando se va a consolidar la ceremonia del té, que va a ser pues ese, es lo que llamamos el teísmo, que también tiene, es toda una ceremonia que tiene que ver con el budismo zen, que tiene que ver con los ikebanas de los floreros, que tiene que ver con la concepción integral del hombre y la naturaleza, con la vida como su forma de expresión en los actos más cotidianos. Es en este periodo donde la ceremonia del té se extiende y se empieza a practicar con una serie de pasos. La ceremonia tiene muchísimos pasos y pues tiene que ver con la disciplina de la mente, con calmar el corazón, con hacer las cosas en el momento propicio, ni antes ni después, con aprender a esperar, con la meditación, con el budismo zen, como les digo. Entonces son muchos detalles. Vamos a ir a una ceremonia del té donde vamos a ver cómo Sí, el refinamiento de Japón pues está exacto. hasta en los más mínimos detalles. Fíjense que alguno tiene el micrófono abierto para que se fijen. Y el Zen llega hasta acá. Es la belleza a través de los diferentes pasos que pueden parecernos como muy, de alguna manera, casi hay algunos que me han dicho como, ay, esto parece como muy ficticio. No. Es que no es ficticio, es que es así. Ellos son así, son ritualistas, son prosopopéyicos, se demoran, no tienen el afán occidental. La ceremonia parece muy lenta, pero es que nosotros a Occidente vivimos a un ritmo que no es el de ellos. Entonces, desde el siglo XV se elaboran esos manuales de cómo consumir el té para que sea también una práctica espiritual, una práctica meditativa y una práctica estética. Entonces, todos esos pasos también, pues los vamos a explicar ahí y debido pues a ese origen ceremonial, la ceremonia del té, pues está totalmente arraigada todavía en esos principios de armonía, de respeto, de pureza, de tranquilidad y de otros principios, pues que también les voy a explicar, como es el wabi sabi y el kitsugi, que ya, pues que ya voy para allá. Acabaremos como a las 1:30, me quedan unos 15 minuticos, pues para que sepan más o menos hasta qué hora va la clase. La ceremonia del té sigue siendo, como digo, una práctica muy apreciada, la vamos a vivir, vívanla con los ojos abiertos, no la vivan como una cosa con mirada occidental, hay que, siempre que vamos a un lugar, intentar ver con los ojos del lugar y esa cultura japonesa que la ceremonia del té, pues está hecha en una casa específica para que esa ceremonia tenga lugar. Entonces, esa casa, la arquitectura de esa casa, ahí está el ikebana, ahí está la pintura, ahí están los tatamis en el suelo. Entonces vamos a explicar todo eso, pues porque todo tiene un significado dentro de esa ceremonia. Y también es en este periodo, en el periodo Edo, cuando las geishas surgen. Ahí también está el libro de Memorias de una Geisha. Yo no soy tan fan de ese libro, está la película, pues se la pueden ver para también que discutamos algunos elementos, porque vamos a pasar en Kioto por los escenarios donde se filmó esa película. Entonces, pues la pueden ver, es entretenida, pero es un libro pues que también generó muchas, digamos, muchas... bueno, ficciones sobre lo que son las geishas. Las geishas no son prostitutas, como se han querido ver. Geisha significa mujer de las artes, o sea, es persona, es sha, y arte es gay, o sea, gay sha, es persona del arte. Entonces, ellas dominaban la música, el baile, la conversación, la narración. Entonces, había unas geishas de ciudad y había otras geishas que estaban en los barrios del placer, pero no lo piensen como unos barrios de prostitución, sino que hay unas casas, vamos a explicar lo que son esas casas, cómo se forman, porque dependiendo del peinado que lleve, a ellas no les gusta que las llamen geishas, vamos a explicar cómo hay que llamarlas, porque también están las que son las geishas en formación, dependiendo del moño que lleven atrás en el vestido o del peinado, vamos a aprender a reconocerlas. Entonces, ellas cantaban, ellas bailaban, ellas manejaban pues el arte de la conversación, como les digo. Entonces, hay muchas explicaciones que hacer, pero digamos que las ubico en este periodo histórico para que ustedes sepan pues que es aquí donde se popularizan
usan. Es prohibido tomarles fotos, por favor, nadie, si las ven en la calle, porque ellas caminan por por Kiotos donde se ven, no les vayan a tomar una foto, es tremendamente irrespetuoso, ellas se van a tapar la cara, muy probablemente si hay un policía por ahí van a tener un problema, no lo hagan. Ellas también casi siempre van acompañadas, es realmente una suerte poderlas ver porque realmente es como un personaje de otro tiempo. Yo cuando vi la primera dije, no puede ser. O sea, es una cosa absolutamente increíble, la cara, el maquillaje, su vestuario, su manera de caminar. Bueno, aquí hay muchas historias que contar, pero que sepamos que es en Kioto donde las podemos ver y allí contaremos sus historias y se popularizan sobre todo en el periodo Edo. Están las casas, como digo, donde ellas viven. Vamos a explicar lo que son estas casas, pero cuando ustedes vean, por ejemplo, una escena así, una señora caminando con una niña como vestida con el traje tradicional, no es una geisha. Hay en una práctica y los que quieran pueden hacerlo, si quieren tomarse la foto con el traje tradicional. En Kioto se pueden alquilar los trajes para ir por las calles de Gion, que es el barrio antiguo, para tomarse las fotos y pues es una práctica habitual. Entonces, no toda la persona que vaya por Kioto con ese traje es una geisha. Son inconfundibles por su maquillaje, por su manera de caminar, por todo. Se las voy a mostrar, les voy a explicar toda su historia, pero para que las ubiquemos concretamente en este periodo. Y también hablar de los sellos. En la era moderna, los sellos se han mantenido. Ustedes van a ver que venden muchos sellos en Japón y les voy a recomendar otra cosa. Llévense un cuadernito en blanco, porque en Japón existe la tradición de los sellos. Es algo que viene desde el periodo Homon, que es el primero que mencioné en esta clase, pero es muy interesante que en el periodo Edo los sellos se volvieron la forma de la firma imperial. Los samuráis tenían su sello, los daimios tenían su sello, el shogun tenía su sello. Es el símbolo de la autoridad. Y hoy ustedes pueden comprar sus sellitos, hay de marfil, hay de hueso, hay de madera. Pero también otra, cuando les digo que lleven un librito, es que en la mayoría de los lugares turísticos en Japón hay un sello. Entonces tú llegas al castillo de Osaka, puedes ir a poner tu sello. Vas al Museo Hokusai, puedes ir a poner tu sello. Entonces te queda un cuaderno de recuerdo, pues también muy lindo, que ustedes pueden ir pues de alguna manera construyendo a lo largo del viaje y pues lleven ese cuadernito en blanco para que puedan poner sus sellos, pues que es una experiencia bonita para tener a lo largo del viaje, en las estaciones de tren, en los templos. También pueden comprar, pero eso lo tienen que comprar es en un templo, un libro de sellos. Esto es otra cosa diferente. Esto es que los monjes en los santuarios con su caligrafía, ellos te cobran, haces una pequeña fila y tú puedes ir a que te firme el monje, porque eso también es para protección, se lo puedes traer a alguien de regalo si quieres y o llevártelo para ti y los monjes te escriben, pues con su caligrafía te hacen el sello de protección, su amuleto. Entonces eso también lo hablaremos, pero pueden o comprar el librito o llevarse un librito para los sellos pues como turísticos. Entonces hay muchos, como les digo, en la estación de Osaka, en Itsukushima. Entonces es como, para ellos es una tradición de la firma, pero pues para nosotros es una práctica bonita también pues de llevarnos los sellos. Entonces la sociedad de Edo era una sociedad tremendamente estratificada. ¿Y cómo vamos a conocer nosotros el periodo Edo si estaba completamente cerrado al mundo? Pues a través del arte y la pintura. Aquí surge el ukiyo-e que es el gran arte de el grabado japonés. El ukiyo-e son silografías coloreadas, estos son sellos, les voy a explicar y lo vamos a ver con toda claridad en el Museo Hokusai. Hokusai es uno de los grandes artistas de Japón de todos los tiempos. El ukiyo quiere decir literalmente las estampas del mundo flotante, esto es una cosa hermosísima, donde hace referencia a esa idea de felicidad de lo efímero, de lo fugaz, de lo transitorio. Por eso se llama la escena del mundo flotante. Pero esta es una ola, la ola llega y pasa. Y esta es la ola de Kanagawa, que es una de las pinturas japonesas más famosas del mundo. No hubiera existido el impresionismo si no hubiera sido por la influencia de la pintura japonesa. Cuando Van Gogh vio las obras de Hokusai, que llegaron las copias, que llegaron a París, pues fue un cambio absolutamente en su manera de pintar. Monet se obsesionó con la pintura japonesa, Toulouse-Lautrec se obsesionó, Cézanne, Degas se obsesionaron con los japoneses y pues vamos a explicar en este periodo que florece el ukiyo-e, vamos a ir a un museo
museo de ukiyo-e para que ustedes vean pues el original de la ola, el lugar donde se hizo el sello original de la ola de Kanagawa, porque al ser un sello se puede hacer muchas veces, pero esto lo hace Hokusai y les voy a explicar pues básicamente los grandes maestros de la pintura japonesa. Y aquí otros dos conceptos que quiero que se lleven de este periodo Edo, que uno es el wabi-sabi, que es la estética de la imperfección. Miren que ellos parecen como muy perfeccionistas, pero no lo son. El wabi-sabi es lo imperfecto, lo incompleto y lo efímero. Entonces, el wabi-sabi es sabi es la belleza de lo que ha envejecido, la belleza de lo que está a lo mejor agrietado o a lo mejor gastado por el tiempo. Pero, por ejemplo, un cuenco de té que está gastado, para ellos no está mal, está usado, es bellísimo, es la transitoriedad de eso que está usado, que tiene valor porque ha sido usado. Pero cuando, por ejemplo, se daña o se quiebra, esto es lo que es el kitsugi, y el kitsugi es reparar con oro. Y esto tiene toda una metáfora espectacular. Es todavía hacer más hermosa la imperfección, es decir, la cicatriz que queda visible. Es la historia de ese objeto. La grieta no se oculta, se celebra. Esto es una cosa bellísima. Japón no oculta el pasado de la guerra, no oculta el dolor. Japón lo tiene ahí y sabe y ha embellecido esa cicatriz. Japón es un pueblo que ha sabido sacar un enorme partido de la herida, de la grieta. Esto me parece hermoso hasta para la vida cotidiana. Entonces, la filosofía del Japón celebra una hoja que se cae, como el cerezo en flor, un templo al que se le reparan las grietas con oro, a un cuenco que ha pasado por 10 generaciones, entonces no lo botan porque está viejo, sino porque tiene el valor del paso del tiempo. Entonces, la imperfección para ellos no es un defecto, sino que es ahí donde reside la belleza, y eso me parece un concepto absolutamente hermoso. Vamos llegando al final, que es el periodo Meiji, nos quedan 3 periodos hasta nuestros días. El periodo Meiji es el periodo de modernización de Japón, 265 años cerrados, y ahora el emperador Meiji asciende al trono y todo lo contrario, va a abrir completamente Japón al mundo, la tecnología, la cultura occidental. Japón se convierte en potencia económica, en potencia militar. El país cambia drásticamente de rumbo porque lleva 2 siglos cerrado, 2 siglos aislado, y aquí pues lo que llega es un salto precipitado del Japón hacia la modernidad. O sea, es la apertura completa de ese mundo. Japón experimenta muchos cambios en un periodo muy corto. Es una cosa muy rápida. La migración a las ciudades. Japón era un país bastante campesino y en este momento pues empiezan la construcción de los grandes núcleos urbanos. Empieza también, por ejemplo, todo un sistema de educación gratuita. Se pone fin al tema de los samuráis, pues la abolición de los privilegios, la abolición de los privilegios de la clase samurái, promueve la igualdad de los ciudadanos, o sea, todo ese régimen de castas se va a eliminar y al eliminarse, pues empieza como una suerte de modernidad, o sea, el nombre de esta época es el reinado iluminado, eso es lo que significa Meiji. Entonces, pues aquí empieza la educación igualitaria, la urgencia de esa modernización, pues también hace que sea una apertura muy rápida y eso pues también los puso en una desventaja tecnológica tremenda, pero pues empezaron la aceleración para alcanzar a Occidente en industrialización, aprenden de Occidente todo lo que pueden y Japón se embarca pues en ese programa intenso de industrialización, de nuevas tecnologías, de telecomunicaciones, de ferrocarriles, de puertos, o sea, es el siglo XIX de revolución industrial. Japón entra en ese comercio internacional y al llegar a Europa, ahí es donde les digo que llega toda la pintura japonesa, llega por fin a Occidente. O sea, cuando les digo que la ve Van Gogh, la pintura de ukiyo-e surge en el periodo Edo, pero llega a Occidente con la apertura, en el periodo Meiji, y es ahí cuando llega, por ejemplo, a la Feria Internacional de Londres en 1860 y llega a Europa el boom de los japoneses, de los kimonos, de las lámparas, de todo. Entonces,
empezó un auge por lo japonés, por la seda, y empieza a desarrollarse también una gran clase media en Japón, que no había, porque esto era una sociedad de clases. Esta es una imagen de la Feria de Londres de ese año 62 que les digo, donde los kimonos, las lámparas, esto es lo que llamó la restauración Meiji, ese periodo en el que hubo un esfuerzo enorme de llevar a Japón al mundo y digamos que quedó totalmente relegado el tiempo de los Tokugawa y de esas ceremonias y de esos palacios y demás. Llegamos entonces al periodo Taisho, que es el equivalente, pues el periodo que equivale a la Primera Guerra Mundial. El emperador es otro periodo de transición. El emperador Meiji fallece en 1912. Taisho, que es su hijo, asume el poder. También muchos cambios. Es una expansión hacia la democracia, que eso también es importante, donde se empieza a popularizar también todo el arte popular japonés, que todo es el manga, por ejemplo, que también lo vamos a explicar. En su discurso de coronación se va a anunciar pues el nombre de la era, que es Taisho, que es el reinado, el tiempo de la gran rectitud, enormes inversiones gubernamentales en ese momento en programas de defensa, de crédito, de falta de reservas extranjeras para pagar las deudas, porque es el periodo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí hay un momento que es muy importante porque digamos que en el periodo Taisho es donde se van a sembrar como todos los errores, por llamarlos de alguna manera, y todas las alianzas que empieza a hacer Japón, donde va a terminar aliándose con unos y con otros. Japón va a declararle la guerra a Alemania en 1914, o sea, ocupó rápidamente algunos territorios arrendados por los alemanes en China, en las Islas Marianas, en las Islas Marshall. Todo esto lo vamos a contar con más detalle cuando estemos en Hiroshima, porque en este periodo Taisho se sientan como las bases de lo que va a venir después para que pase la bomba atómica y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que en la restauración Meiji se habían cumplido muchos objetivos económicos y políticos que ellos tenían de esa apertura. Y hay mucho auge, mucha intelectualidad, mucho interés también por el comunismo, porque ese es el momento en el que empieza también la ola comunista y socialista en el mundo, el tiempo del proletariado. Entonces también Japón no llega nunca a ser comunista, pero empiezan pues algunas influencias, como dije, apertura democrática, sufragio masculino, no sufragio femenino, empiezan a privilegiarse algunos derechos de los trabajadores, empieza a haber protestas de la clase trabajadora, porque eso es típico de ese principio del siglo XX, y hay mucha represión gubernamental hasta todo lo que sea de izquierda, a toda la izquierda radical, represión, se diluye el Partido Socialista de Japón a un año después de haber sido fundado, el fracaso del movimiento socialista es total, o sea, Japón va a ser de derecha. Y entonces, pues aquí vamos, vemos algunas imágenes pues de ese principio de esas niñas por primera vez yendo al colegio, aparecen los trajes de baño. Aquí hay un símbolo de apertura, pero se sientan unas bases de unas primeras alianzas. Y ya llega entonces el periodo Showa. El periodo Showa es el periodo de Hirohito, es el periodo donde es los cambios más drásticos y más conflictivos de la historia reciente del Japón. Japón entra en la Segunda Guerra Mundial, es el periodo de la guerra y la posguerra. Aquí es donde Japón se convierte en una potencia económica, pero al mismo tiempo todos los cambios, todas las alianzas, pues termina Hirohito aliado pues con el eje del mal. ¿Qué pasa? Hirohito asciende al trono tras la muerte de Taisho, que es su padre, que es el del nombre del periodo anterior. Hirohito viene, es el periodo Showa, es el aumento significativo del nacionalismo, o sea, hay un gran sentimiento nacional, militarista, o sea, un gobierno militar con una influencia tremenda sobre la población, donde hay una expansión, donde Japón en este momento quiere ser expansionista, es decir, quiere ser una potencia global. Entonces invade Manchuria, eso es la guerra con China, la guerra sino-japonesa, que es una de las guerras que da paso a la Segunda Guerra, pues que da lugar al paso a la invasión de Japón, las bombas en Japón, porque pues ahí hay una guerra con China, entonces ahí también tenemos un problema. Vamos a contar los distintos momentos y también pues es el momento de las bombas. Japón va a tener un papel en ese eje del mal y pues obviamente va a ser el bombardeo en el 45 de Hiroshima y Nagasaki y la rendición de Japón ante las fuerzas aliadas. Luego viene lo que es el periodo de la ocupación japonesa, que lo vamos a explicar pues en Hiroshima y Nagasaki.
Entonces, todos estos lugares son los que vamos a ver, qué es lo que queda, pues porque aquí lo que va a caer son pues la bomba atómica, el Little Boy, porque se llamaba Little Boy, la bola de fuego de los 3000 grados centígrados, vamos a visitar el museo, bueno, está todo el museo y está esta cúpula que es pues el patrimonio, la huella del horror, y luego viene todo el milagro económico japonés, a partir de ahí la década del 50 y del 60, tras la ocupación, lo que viene es el milagro económico y durante ese periodo pues también hay unos cambios en la sociedad, digamos que la sociedad japonesa se occidentaliza en ciertos aspectos y es el auge, como dije, de la cultura popular que va a ganar mucho terreno en el extranjero. Entonces empezamos a conocer el manga, el anime, la música japonesa, las prácticas zen, todo eso pues se va a consolidar. Y luego, pues ya hasta el 2019, hasta antes de la pandemia, el periodo Heisei, que como les dije, es un periodo pues que tras la muerte de Hirohito, Akihito, su hijo, asume el trono, es el periodo Heisei, que es dice el periodo de lograr la paz, es el periodo de muchos desafíos económicos, es una época de gran pérdida, vamos a hablar también de ese crack, de cómo ese milagro japonés tuvo un crack, pero luego una recuperación también enormemente, tremendamente rápida. También es un periodo de grandes desastres naturales. Vamos a ver un terremoto, está el tsunami de Fukushima, el estallido del reactor nuclear de Fukushima, que fue pues también noticia en el mundo entero, esa contaminación del agua que casi tienen pues que evacuar a toda la ciudad de Tokio. Y durante el periodo Heisei pues es toda la expansión de la tecnología, el internet, las grandes empresas tecnológicas de Japón, los grandes letreros de neón, todo el tema de los roles de género. Vamos a ver mucho de esta cultura del manga, del anime en Tokio concretamente, cerca del barrio donde nos vamos pues en el barrio concretamente abajo del hotel donde nos vamos a quedar. Solo con caminar por ahí, ustedes van a ver unos fenómenos culturales tremendamente interesantes y esta es la primera vez que un emperador abdica, que es Akihito, es el fin del periodo Heisei, viene su hijo, que es Naruhito, que es el actual, y es el periodo Reiwa. Como les digo, que pues enfrenta grandes desafíos, como por ejemplo el envejecimiento de la población. Esa es la historia. Yo sé que ustedes no se van a quedar con los nombres de los periodos, se van a quedar con algunas grandes ideas. Eso es lo que a mí me interesa, que se les quede Edo en la cabeza como el momento cerrado, que se les quede Heian como ese momento de la corte, que es la aparición del samurái, de la ceremonia de té, de lo ritualístico, del kitsugi, de esa belleza de lo transitorio, porque Japón pues tiene una enorme riqueza cultural, unas tradiciones muy arraigadas, es una cultura llena de símbolos, por eso llamé a esta clase El Imperio de los Signos, en honor a Roland Barthes, también ese libro. Entonces hay muchas facetas para aprender, para disfrutar, porque está desde lo ritual, lo zen, hasta los iconos pop contemporáneo, hasta toda esa simbología, hasta todos esos rituales, hasta sus formas de comunicar, hasta sus formas de manifestar las emociones, de decorar un florero, de hacer un ikebana, todo el mundo que lo rodea. Y termino la clase con esta frase de Barthes,